Hola a todos, ¿qué tal? Soy José de Self Talk y tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Sé que siempre digo lo mismo, alguien me dijo por ahí, siempre son especiales. Y es verdad, aquí solo traigo a gente que sabe mucho de este tema y ya todos conocéis a esta persona, es Belén Tarnowski del canal Pulsión de Vida. Y nada, Belén, es un placer saludarte y nada, y agradecerte nuevamente que estés aquí con nosotros. Bueno, gracias. Gracias a vos y gracias a tu comunidad también por recibirme, que estoy súper entusiasmada. Ah, yo también, yo también. Y sé que muchos de mi comunidad también lo están, porque me lo han pedido muchas veces. Sí, sí. Nada, para los que no te conozcan, aunque creo que esto es un poco difícil, pero para los que no te conozcan, ¿podrías presentarte así un poco brevemente y cuál es tu formación, tu experiencia y tal? Bueno, yo soy Belén, soy la fundadora de Pulsión de Vida, soy licenciada en psicología acá en Argentina y soy profesional certificada en trauma. Y hace un par de años que ayudo a las personas a que puedan superar sus relaciones abusivas. En principio lo he hecho a través del canal de YouTube, a través de contenidos gratuitos en Internet. He escrito un libro también que se llama La estafa emocional. Y bueno, hoy en día me estoy dedicando la mayor parte de mi tiempo a investigar y estudiar ya directamente todo lo que es superación y ayudar directamente en mi trabajo uno a uno, digamos, y bueno, estoy preparando algunos programas también. Me estoy dedicando más sobre todo eso, ¿no? A la recuperación, a la superación y a encontrar esos puntos en los cuales las personas por ahí tienen dificultades, ¿no? Para superar estas experiencias. Ujú. Muy interesante lo que hablas, ¿no? Porque en este vídeo vamos a centrarnos sobre todo en esas dificultades, ¿no? A la hora de Ujú. superar este tipo Sí. de abuso. Ujú. Bien, antes de comenzar con las preguntas, voy a hacer una breve introducción sobre qué es el abuso narcisista para los que anden un poco perdidos o descubran este tema por primera vez y luego entramos de lleno en las preguntas, ¿vale? ¿Te parece? Ujú. Bueno, el abuso narcisista es un tipo de abuso psicológico y emocional que normalmente lo hacen personas con rasgos narcisistas o un alto grado de narcisismo o incluso trastorno de personalidad narcisista. Ujú. Eh, Consta de 4 fases: idealización, devaluación, descarte y hoovering, y se cobra un peaje emocional muy importante Ujú. en la persona que lo sufre. Precisamente, hablando de este peaje emocional, este vídeo lo queríamos orientar, Belén y yo, sobre las dificultades que las personas sufren y atraviesan para superar este tipo de abuso. Así que, Ujú. en primer lugar, la primera pregunta que quería hacerte es sobre el impacto psicológico. ¿Cuáles son algunas de las Sí. dificultades más comunes que experimentan las personas Ujú. que han sido víctimas de abuso narcisista en términos de su salud mental y emocional? Bueno, yo lo voy a reducir a dos, principalmente. Una tiene que ver con, por ahí, lidiar con las emociones difíciles y tolerar esas emociones difíciles que deja toda esta experiencia, ¿no? Por un lado, bueno, el enojo, por supuesto, que siempre está muy justificado, ¿no? Porque también tenemos socialmente toda una idea acerca de enojarnos con la persona que nos hizo daño o de sentir ese enojo y expresarlo, aunque por supuesto hay que hacerlo de una manera sana y hay que aprender a gestionarlo, ¿no? Pero se castiga mucho el estar enojado quizás con esa persona. Después, bueno, por supuesto la tristeza, la angustia, personas que pueden llegar a caer en depresión, ¿no? Directamente. La ansiedad también, o sea, el hecho de que empezás a entrar en un estado de nerviosismo, de desesperación, por la confusión emocional en sí también, esto de ubicar también la experiencia, ubicar a la persona en tu, digamos, historia, ¿no? Eso también es bastante difícil y eso genera bastante ansiedad, así que también es común que las personas que vayan a consulta los diagnostiquen con trastornos de ansiedad, por ejemplo. Eh, bueno, de hecho, el trastorno de estrés postraumático no siempre es reconocido por los profesionales, ¿no? O sea, no como Ujú, tal. Ujú. ujú. Y que tiene mucho que ver justamente con reconocer también la experiencia de la persona. Entonces, ahí yo creo que hay como bastante para trabajar. Y la vergüenza, lidiar con la vergüenza de haber pasado por eso, la culpa también, porque la persona está muy ambivalente, no sabe si es responsable, si el responsable es el otro, en qué Ujú. punto es el quiebre, ¿no?
porque ellos también lo viven como si fuera una separación, digamos, como, bueno, se terminó la relación y no sé exactamente por qué, no hay explicaciones, o algo me pasa, pero no sé exactamente qué me pasa y yo me tengo que ir de ahí, ¿no? Entonces, Ujú, es esa confusión también y ambivalencia, ¿no? Como quiero irme, ujú, pero no puedo, o no sé cómo, o no quiero, ¿no? Quiero y no quiero, o sea, ujú, eso por un lado, ¿no? La parte más emocional. Y después está la parte más psicológica, que tiene que ver con los pensamientos, con lidiar con los recuerdos, lidiar con el análisis que uno hace acerca de la experiencia también, ¿no? ujú, Y hacer finalmente un contacto cero mental, ¿no? Como, bueno, separarse directamente ya de esa experiencia que bueno, ujú, al principio igualmente es muy difícil porque uno necesita hacer ese análisis justamente, ¿no? Y elaborarlo ujú, mentalmente. Aunque ujú, muchos profesionales te van a recomendar que la elaboración sobre todo sea emocional y sea somática, ujú, ¿no? Puedes elaborar porque ujú, muchas personas terminan traumatizadas por estas experiencias. Y además ya ujú, vienen con un antecedente de experiencias con sus padres, experiencias con otras personas en su infancia, en su adolescencia, que justamente es una etapa muy sensible para la persona, ¿no? Entonces ujú, yo creo que a grandes rasgos es esa en la persona, ¿no? Después, o sea, hablando de consecuencias, ¿no? Y después está todo ujú, el entorno, ¿no? La invalidación directamente, o sea, que no te crean, que no te entiendan, que no te escuchen, porque muchas veces no es, bueno, sí te creo, porque es difícil también, ¿no? La otra persona no estuvo ahí. Entonces lo que a uno le sale capaz de decir de entrada es, y no sé, ¿no? Y en esa actitud por ahí de como dudar quizás de la experiencia del otro, la persona lo recibe directamente como una invalidación, ¿no? Como no, ujú, no me estás descreyendo. Y eso también es muy duro, ¿no? La parte social, la parte del apoyo, ¿no? Que en ujú, trauma, de hecho, es muy importante. O sea, la parte social, del apoyo social, tus amigos, tu familia o las personas que sean importantes para vos que te den la seguridad, que te den el espacio, que te escuchen, va a ser como muy importante, capaz incluso más que la terapia, bueno, igual son las dos muy importantes, ¿no? Pero va a ser muy importante también para la persona salir adelante, ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero sí. suele ser Sí, así. totalmente. Y de hecho, en la última entrevista que hice a Débora Murcia, no sé si la viste, hablábamos mucho Ajá. del apoyo social y yo también lo remarco mucho en los vídeos porque el tema del apoyo social es algo que queda muy erosionado y totalmente destruido, casi diría yo, en muchos casos, cuando Sí. una persona ha pasado por una experiencia así. Entonces, los pocos contactos sociales que le quedan, encima recibe mogollón, mucha invalidación por su parte. En Ujú, fin, bueno, todos hacemos cosas, bueno, y sí, ujú, sí, todos hacemos cosas, pero eh, es, ¿cómo lo diría? Es adecuado poner cada cosa en su sitio, ¿no? Para poder elaborar ujú. esa experiencia, porque además son experiencias abusivas, ¿no? No estamos hablando de, Sí. que ya hablaremos de eso más adelante, pero son Sí. experiencias abusivas, no son una relación difícil y ya está, ¿no? Ujú. Exacto, exacto. Así que sí, Ujú, yo considero como esos tres puntos principalmente, ¿no? Las consecuencias. Ujú. ujú, muy bueno. Bien, pues pasando al siguiente punto, explícanos qué técnicas de manipulación suelen utilizar los narcisistas para ejercer control sobre sus víctimas. O sea, ¿cuáles dirías tú que son las principales? Más que nada el gaslighting, que sería por ahí el negar la realidad de las cosas, o sea, poder Mm, cambiar la percepción de la otra persona, ujú, hacerle sentir que duda de sí misma, ¿no? Y creo que ujú, ese es como el punto principal. No es que sea la única técnica, en realidad las otras estrategias van más o menos por lo mismo, ¿no? O sea, esto de decir, ujú, no, eso no pasó y en realidad pasó esto, vos no sos esto, vos sos esto otro, ¿no? Como que incluso juegan mucho con la identidad de la otra persona. ujú, No sé, la triangulación en sí, ¿no? ujú, Coquetear quizás indirectamente y después negar que eso pasó, ¿no? ujú, O bueno, después está el tema de la mentira directamente. O sea, ujú, mentir y hacerlo como si nada, ¿no? Sin ningún remordimiento, sin ninguna culpa, sin ninguna vergüenza.
Y creo que acá en este punto también es importante hablar de cómo la vergüenza y la culpa también son tan importantes en torno a esto, ¿no? A la relación con el otro. Ujú, Probablemente una persona ética, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no quiera hacer daño a otro, no, se lo va a pensar muchas veces, ¿no? Antes de quizás mentir o engañar y ese tipo de cosas, ¿no? ujú, Entonces, ahí hay un punto, ¿no? Entonces, cuando aparece la vergüenza y aparece la culpa, ayuda a regular. El problema es que con estas personalidades no aparecen, ¿no? Por ahí mucha gente ujú, también habla de esto, no sienten emociones. La realidad es que hay algunas emociones, algunos procesos emocionales que no están ahí. Y ujú, ese es el punto de quiebre. ¿M? ujú, Entonces, creo que más que nada es eso, ¿no? Como el gaslighting en términos de cambiar la percepción del otro y el uso de ujú, la mentira constantemente, ¿no? Cambiar ujú, la historia de uno, cambiar las palabras, cambiar el significado de las palabras, jugar con el lenguaje, la ujú, difamación, incluso la difamación incluye mentiras, ¿no? Entonces, es ujú. como que esas dos técnicas directamente te ayudan a resumir, digamos, casi todas, ¿no? No sé cómo Sí, lo sí, ves. sí. Sí, Sí, estoy de acuerdo y además, cada vez que se habla de manipulación, esas dos son las principales, ¿no? Diría yo, en casos de narcisistas y de abuso narcisista. sí. El gaslighting es tremendamente Mm, dañino porque, como tú dices, es como si se introdujesen en tu mente y te cambiasen la percepción de lo que estás viendo o intentasen hacerlo, ¿no? Incluso tu identidad, sí. ¿no? Tú no eres buena persona, tú eres mala persona porque mira lo que me dices y simplemente a lo mejor estás pidiendo Ujú. explicaciones o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, Y luego la triangulación, por supuesto, ellos siempre tienen que usar una tercera fuente para quedar por encima, ¿no? Siempre sí. Ujú, ujú, quedar por exacto. encima y crear celos, obtener suplemento, en fin, lo que todos ya sabemos. Y yo también lo resumiría en esas dos. La verdad es que luego a partir de Sí, ahí se puede explicar todo lo claro, demás. Sí. exacto. Es Mm. como la fuente de todas las manipulaciones, así que Sí, 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 lo totalmente, resume totalmente. bastante. Ujú. Y Sí, sí. siempre recordando, ¿no? Esta intención de tener el poder sobre el otro, ¿no? Tener el poder y el control sobre el otro, ¿no? Esa es la Ujú, intención. También eso, ujú, como para que la gente también pueda ir limpiando quizás esto, ¿no? Porque muchas veces se preguntan, bueno, ¿y por qué hacen eso? Ah, justamente es por esto, ¿no? Porque hay gente que necesita eso, como sentir el control en sí mismo y generando ese control en el otro y teniendo el poder en el otro, ¿no? eso Ujú, es. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ujú, Y es que por muy ujú. surrealista que le parezca a la gente, por muy de película, vamos a decirlo Sí, así, pero es que es ujú, así, o sea, es que no hay otra explicación, además hay muchas investigaciones al respecto, que sí que es verdad que se centran tal vez más en el tema de psicopatía al hablar de control y de ajá, dominación, pero sí, que sí que se pueden aplicar este tipo de personalidades, ¿no? De perfiles, porque ujú, al final es todo lo mismo, es todo el juego ese con el otro, en fin, sí, y sí, tenerlo sí. subordinado, sumiso. Mm, Claro, pasa que si vos pensás en el narcisista, que tiene la intención de uso y descarte, digamos, ¿no? O sea, no hay una intención de vinculación directamente, sino que es una herramienta el otro, ¿no? mm, De alguna manera van a llegar a esto de generar control, de generar, tener el poder sobre el otro, porque es ineludible, ¿no? Como que sí o sí lo necesitan para usar al otro. Entonces, de alguna mm, manera se siente, o sea, vos estás bajo el control de esa persona porque claro. estás siendo, están sacando humanidad prácticamente, ¿no? Entonces, Sí, te están eso ya exprimiendo para, sí, hace. para Ujú. ser un segundo, un segundón en su vida y para que ellos estén, pues, se sientan un poco mejor con ellos mismos, ¿no? Si es que no, Exacto. Ujú. Sí, así sí. que yo creo que va por ahí. Sí, sí. Ujú. Ujú. Bien, pues mi siguiente pregunta tiene que ver con la autoestima y el autoconcepto, porque sabemos que estas dos cosas Mm. quedan muy afectadas. ¿Cómo crees tú que puede afectar el abuso narcisista a estos dos conceptos, a la autoestima y al autoconcepto de una persona? Ujú. Bueno, viste que hablamos del gaslighting y de cómo hacen dudar básicamente a la persona y eso se traslada, digamos, a todos los ámbitos de su vida. O sea, dudas de quién sos, dudas de tu propia historia, dudas de tus valores,
¿no? Dudas de tu propia moral, ¿no? Entonces el ataque directamente es a la identidad, ¿no? Por ahí cuando a mí me consultan sobre autoestima, si bien es un término, por supuesto, que está popularizado y se entiende más o menos hacia dónde vamos, a veces es difícil como bajarlo a tierra, ¿no? Entonces a mí me Ujú, gusta hablar de autorrespeto, ujú, hablar de cómo te terminan llevando por cierto camino a hacer conductas problema, a hacer cosas que ujú, vos en otros contextos quizás no hubieses hecho, que pensando ujú, mejor las cosas o estando en una estabilidad emocional probablemente no hubieses hecho, ¿no? Y acá es ujú, donde entra esta vergüenza o esta culpa por haber reaccionado mal quizás en una discusión o porque, bueno, te hizo algo y entonces explotaste, ¿no? ujú, O esta conducta también de espionaje, ¿no? De revisar cosas para tratar de quedarte claro de que te está haciendo algo, ¿no? Porque vos tenés dudas acerca de eso. Entonces entras a hacer conductas que sabes que son problemáticas, que sabes que son negativas para vos mismo, para vos misma, y más o menos te van llevando por ahí, que por supuesto no es que se justifique, sino que de alguna manera tiene sentido, ¿no? En el ujú, contexto ujú, abusivo, que uno ujú, termine por ahí haciendo ese tipo de cosas. Y ahí es donde yo le meto también otro concepto que tiene que ver con autoestima, que es mucha autocompasión en el proceso ujú, también de ir elaborando todo lo que pasó. Entender que lo que hicimos probablemente es por ese contexto abusivo en el que estábamos, que por supuesto hay que trabajar sobre eso, ¿no? Hay que tratar ujú, de crecer y mejorar y no seguir haciendo conductas que sean problemáticas porque a nosotros nos ujú, hace daño, porque nos aleja de los demás, ¿no? Muchos están ujú, lidiando por ahí con reacciones impulsivas de ira, ¿no? De duda de todo el mundo y entonces atacan como este mecanismo también de lucha, ¿no? De por ujú, la ujú, hipervigilancia. Entonces, creo que es eso, cómo te van llevando a faltarte el respeto a vos mismo y a hacer ujú, cosas desde lo más primitivo, vamos a decir, ¿no? Pensando por ahí desde la teoría polivagal, ¿no? De cómo uno reacciona ujú, a ciertos ujú, estímulos que son amenazantes o cuando ya te han estresado tanto que, bueno, ya en algún punto uno explota, ¿no? Somos seres humanos. ujú, Por eso ujú, también es tan importante el contacto cero, que yo siempre hablo de contacto cero y medio que ahí les meto ficha con eso porque es un contexto estresante, extremo, ujú, ¿no? Y ujú, ujú, un contexto así genera problemas de salud grave, o sea, mental, emocional, física, directamente. Entonces, ujú, la gente le cuesta un poco entender esa parte, ¿no? Por eso es que yo también ujú, ahora trato de entregar un poco más de herramientas referidas a eso, porque por ahí sentía que se habían quedado mucho con esto, ¿no? De ubicar a la persona en alguna categoría, ¿no? Y que eso les iba a dar la claridad para dar el paso de irse o de hacer el contacto cero. Y en realidad no, ellos tienen que entender, bueno, la gente tiene que entender, ¿no? Lo que nos están viendo, todo, que son las consecuencias en nosotros la ujú, que dictan lo que tenemos que hacer directamente, ¿no? La que nos marca el camino. Bueno, esto me está destruyendo de esta y esta manera, y a partir de eso tomar la decisión para salir de ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a eso? qué bueno. Sí, o sea, Ujú. tremendo. O sea, en lugar Sí. de analizar o hiperanalizar a esa otra persona, analizar Ujú, cómo nos hace sentir a nosotros, que es, al final ujú, siempre es lo que decimos, ¿no? Cómo nos hace sentir, es un espacio seguro para nosotros, qué consecuencias tiene esta relación en nuestro día a día, en nuestra salud mental y emocional. Que bueno, o ujú. sea, es que realmente es un trabajo desde uno, porque al final nosotros no vamos a poder cambiar a la otra persona, ¿no? Claro. Tristemente, por mucho que uno quiera a esa persona, pues si esa persona es así, ya está, o al menos es así con nosotros. Entonces, nosotros, efectivamente, tenemos que poner más el foco en nosotros mismos y en cómo nos hace sentir, si Ujú, es bueno a medio, corto, largo plazo, en fin, todo claro. ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Exacto, Sí, no, exacto. Esa es la clave. Ujú, es la clave. Y el tema de la autocompasión, fíjate, es un concepto que no había incluido en la pregunta y me parece tremendamente ujú. interesante porque siempre sale, ¿no? Cuando hablamos Sí. de autoestima en el abuso narcisista, em, eh, tenemos que recordar, pues, a ver, no el validarnos 100% y no, es que yo hice esto porque, bueno, claro.
pero Sí, sí, ser sí. responsables, ¿no? Y decir, oye, y ser responsables y desde la compasión, porque a veces es lo que tú dices, Ujú, nos llevan a tales extremos, esa ujú. relación nos lleva a tales extremos que es que uno no aguanta más. Pero precisamente por Claro, eso uno tiene que tomar conciencia y decir, bueno, es que esta relación no es buena para mí, ¿no? Y exactamente. darse permiso, claro. Bien, y es muy bueno eso que decís, ¿no? De autocompasión no significa autoindulgencia, decir, me doy el Autoindulgencia, permiso de hacer claro. cualquier cosa porque total, no, o sea, uno tiene que siempre estar desde la actitud de responsabilidad, de autorresponsabilidad, ¿no? Pero Ujú, autocompasión te ayuda a entender tu cualidad de ser humano, tu ujú, esencia también como persona imperfecta y que es, sí, puedes cometer errores, ¿no? ujú, Pero uno tiene que tratar de trabajar, por supuesto, en esos errores, en esas conductas, ¿no? Más allá de que, obviamente, uno tiene que ubicar si la causa quizás fue otra persona, en este caso, ¿no? O ujú, sea, una relación abusiva, claro. la causa uno lo ubica en, bueno, la otra persona, las cosas que hizo a propósito, las cosas que hizo para lograr sus propios objetivos, sin tenerme en cuenta a mí, sin ser honesto, ¿no? Eh, es la causa de mis problemas y a la vez yo también, o sea, a la vez, ¿no? No es un pero, no es algo que borra, es algo que tiene que convivir. Pasó Ujú, eso y yo también hoy tengo que trabajar por mí, ¿no? Que es algo que yo trabajo mucho en la consulta, ¿no? Esto de ujú. pueden convivir ambas realidades, ¿no? Ujú. Qué bueno. Mm. Sí, Ciertamente así es. O sea, si es que las cosas no son blanco o negro, ¿no? Hay multitud de situaciones, cada cual más compleja, ¿no? Que la anterior. Entonces, claro. es así. Mm. No, pero además, esto como para cerrar la pregunta, es muy importante porque te ayuda también a vos a sentir ese control que tanto querés sentir, porque yo sé que la gente lo que quiere es volver a recuperar el control de su vida, ¿no? Y en ese punto es donde Totalmente. sí tienen el control. Entonces, ahí eso me Claro, parece muy importante. Ujú, totalmente. Recuperar el control después del abuso narcisista es fundamental, ujú. ¿no? Mm, ujú, Exactamente, exactamente. Sí. ujú. Bueno, pues pasando a la siguiente pregunta, queríamos centrarnos en los desafíos para reconocer el abuso. Entonces, ¿cuáles son algunos de los desafíos que, según tú, enfrentan las víctimas al intentar reconocer que están siendo objeto de abuso narcisista? Ujú. O sea, ¿qué es lo que más Sí. encuentra las personas, la gente? Ujú. Sobre todo creo que son creencias que limitan a ver, ¿no? Porque nosotros tenemos unos lentes donde vemos la realidad y venimos con toda una experiencia por detrás, ¿no? Aprendizajes, nuestras familias que nos han inculcado cosas, la cultura en Ujú, la que estamos, la gente con la que hemos tenido vínculos, ¿no? Todo eso nos va condicionando de alguna manera en cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces ujú, creo que ahí hay un punto clave para poder entender cuando algo está siendo abusivo, cuando una conducta es abusiva, cuando una conducta es de falta de respeto, ¿no? Cuando ujú, alguien está haciendo, te está usando, ¿no? Que es el narcisismo, ¿no? Cuando alguien te está usando y está siendo hipócrita, cuesta porque la gente por ahí viene con esta idea de que hay que bancar, hay que tolerar, ¿no? En el vínculo, para que sea equilibrado, tiene que haber primero el vínculo, ¿no? Que sea desde el afecto o que esté como el compromiso, que sea claro, ¿no? Somos amigos, bueno, somos pareja, eso, ¿no? Por un lado, después está la tolerancia, que bueno, el otro es un ser humano, el otro comete errores, el otro tiene sus cosas y uno va a estar ahí teniendo como cierta paciencia, ¿no? Pero también están ujú, los límites y ahí es el punto, ¿no? Y no porque sea algo natural que uno ya de por sí tenga, esto de saber poner límites. A nosotros nos enseñan al revés en realidad. Es como nos enseñan a no tener límites directamente. Y ahí está como el gran reto que tenemos por ahí en la consulta de enseñarles lo que tendrían que haber enseñado sus padres, por ejemplo, ¿no? O en ujú, el colegio, porque en realidad todas las instituciones que educan a los niños, ¿no? Tienen que enseñar esas cosas. O sea, poner límites en ujú, general hasta dónde yo voy a soportar, bueno, no soportar, sino tener paciencia con alguien, ¿no? A veces uno ujú, es, bueno, tengo paciencia, aguanto, 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 hasta que no doy más, porque estás aguantando, pero estás recibiendo un montón de estimulación negativa y ujú, amenazante.
y tu sistema Ujú, va a estar reaccionando, pero vos lo estás aguantando, ¿no? Pero hay algo adentro que ujú, se sigue gestando. ujú, Entonces terminas explotando. Entonces cuesta por ahí volver para atrás, ¿no? Como hacer varios pasos para atrás y decir, bueno, vamos a empezar a notar, ¿no? A notar, a prestar atención, a observar, a no dejarnos guiar tanto por la ilusión de cómo nos gustaría que fuera la persona y observar lo que hay realmente, o sea, qué está pasando con esa persona, cómo está ujú, actuando conmigo, cómo está reaccionando a lo que yo le digo, eh, qué conductas tiene la mayor parte del tiempo. ¿Es una persona respetuosa o no lo es? ¿Es una persona ujú, disponible o no lo es? ¿No? O ujú, sea, ujú, la actitud de observación, eso creo que es clave, ¿no? Para poder identificar. ujú, Muchas veces nos perdemos mucho también en los conceptos y en, yo antes tenía, por ejemplo, la lista, ¿no? De todas las banderas rojas y sí, intenté hacer una clasificación y todo y creo que a muchas personas les fue útil, ¿no? Pero al final es eso, como aprender a ser observador y a ponerse en primer lugar de, bueno, a ver cómo me hace sentir esta persona, ¿no? Eh, Porque creo que más allá de narcisistas y psicópatas, es una cuestión de poner límites en general y de ganar más autorrespeto, ¿no? No sé cómo sí. lo ves vos a eso. Sí, a ver, pienso igual, porque al final nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Al trabajo en uno Ujú, mismo y no tanto al intentar cambiar a la otra persona. Porque da igual que la otra ujú, persona cumpla con todos los rasgos de, por ejemplo, de trastorno de personalidad narcisista. ujú. Al final, eh, em, lo importante es cómo estamos nosotros en esa relación y cómo nos hacen sentir, ¿no? Claro. Has dicho varias cosas muy importantes. Primero, lo de los límites. Yo creo que muchas personas crecen, no todas las personas, ¿no? Pero obviamente muchas crecen en Ujú. familias donde se les inculca, se les enseña que poner límites es egoísta, Tal que, cual. ¿sabes? Sí, Claro, y tú sí. dices, luego llegan a la edad adulta y tienen que ir al psicólogo para aprender a ponerse los primeros, a poner límites o simplemente a Ujú. tener, a defenderse y a defender una mínima dignidad por uno mismo, ¿no? Porque no le han Ajá. enseñado eso, no le han enseñado Sí. ese amor propio más básico, ¿no? Ujú, ujú. Después, bueno, todo lo que has comentado, ¿no? Me parece tremendamente importante y, bueno, no podría estar más de acuerdo. Y al final volvemos Ah, a lo mismo, ¿no? Al trabajo en uno mismo, que es lo que se trabaja en terapia, ¿no? Porque sí. em, también quiero hablar de esto para que la gente lo sepa, ¿no? ¿Qué es lo que se trabaja en terapia? Ujú. Porque s- habrá muchas personas que quieran ir a terapia, ¿no? ¿Y cómo puedo cambiar a la otra persona? No, es que no se puede cambiar Claro, a nadie. No, no se puede claro. cambiar. También otra Ujú. cosa que has dicho, ajuste de expectativas, o sea, el observar la Sí, realidad y el comparar cómo me gustaría que fuera, pero cómo es en realidad. Eso se ujú. llama, le decimos los psicólogos, ¿no? Ajuste de expectativas. Ese, Exactamente. al final Exacto. chocan, esas dos cosas chocan y nos producen mucho sufrimiento, pero al final tenemos que actuar basados en la realidad y no en lo que nos gustaría que fuese, ¿no? Ujú. Y bueno, Cuesta. lo Ujú. que has comentado es Sí, muy ¿no? Muy clarificador, ¿no? Mm. sí, sí, tal cual, tal Eh, cual. mm. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta y Ujú. es sobre dificultades en la recuperación. Según tú, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que enfrentan las personas al intentar recuperarse de una experiencia de abuso narcisista? O Ujú. sea, tal vez esa pregunta es más desde cuando ya Sí, han iniciado ese proceso, ¿no? de recuperación. ujú. ¿Cuáles son, según tú, las Sí, dificultades? sí, sí. Bueno, una suele ser la disonancia cognitiva al principio, esto de sentir esa ambivalencia, ¿no? Por un lado, quiero a esa persona o todavía le extraño o siento cosas agradables, digamos, emociones agradables por esa persona porque yo he querido, ¿no? O sea, yo he sido la parte emocional del vínculo, más allá de que después el otro no. Entonces va a haber como un enlace ahí también emocional, ¿no? Y por otro lado, estoy aprendiendo que todo esto tiene un nombre, que todo esto se ubica en algún lugar de la realidad que no es lo que yo creía, ¿no? Ujú, Y estoy teniendo emociones vinculadas a eso también.
O sea, me estoy Ujú, enojando, estoy sintiendo también un poco de vergüenza porque, uy, no sabía, ¿no? O sea, esto de cómo nadie me dijo, nadie me enseñó, como esa frustración también, esa impotencia. Entonces, es como lidiar un poco con esos dos estados y lo cual también, más allá de que uno haga el contacto cero físico, ¿no? Que se aleje físicamente, después está esto de hacer contacto cero mental, que es ujú, poder lidiar con los pensamientos, porque no es tanto sacárselos de encima o olvidarse de la persona, ¿no? Sino es poder estar con esos pensamientos sin que te afecte la vida, sin que vos tengas que dejar de hacer cosas que son importantes para vos, ¿no? Para continuar con tu ujú, vida, porque al final siempre el foco va a estar puesto en la persona, ¿no? ¿Qué es lo que ujú, la persona quiere lograr? ¿No? O sea, ujú, ¿qué es lo que quiere hacer con su vida? Más allá de lo que pasó con esta otra persona abusiva y lo que hizo, ¿no? Porque esa persona abusiva lo que hizo seguramente es alejarle de cosas importantes. No dejarle ujú, estudiar, no dejarle trabajar de lo que le gusta, no dejarle ujú, desarrollarse como profesional, no dejarle ujú, vincularse con sus amigos que le hacen feliz o con su familia, si es que tiene una familia que sea buena, que sea segura, ¿no? Te ha alejado de tus seres queridos, o sea, hay cosas que son importantes para tu vida ujú, y que vos tenés que de a poco como volver a hacerle foco a eso, ¿no? Y ahí también hay ujú, otro punto importante de algo que les cuesta mucho a las personas, es poder hacer, llevar ese foco de atención nuevamente a lo que es realmente importante para ellos, justamente porque no tienen la capacidad de identificar primero qué es importante, o sea, en algún punto lo tienen ahí como medio abstracto. A veces ujú, lo fácil, por ejemplo, si alguien tiene hijos, es, bueno, seguramente tus hijos, ¿no? O sea, tus hijos van a ser ese anclaje a lo que es más ujú, importante, ¿no? La relación con ellos, todo eso. Y por otro lado, no reconocen lo que les pasa, o sea, les cuesta mirar y observar sus propias emociones, les cuesta mucho porque hay tantas y hay tantas tan incómodas, la vergüenza, el enojo, la culpa, todo eso, que resulta muy difícil por ahí hacer ese trabajo de autoindagación, ¿no? ujú, Entonces la gente le ujú, huye un poco a eso. Entonces al huirle ujú, de eso y a la vez estar lidiando con todo lo que les ha pasado, no pueden usar justamente esas herramientas, ¿no? Como que ujú, justamente necesitas una herramienta puntual para lidiar con ese problema y la tiras así, ¿no? Como que no quiero saber nada, o sea, le tenés miedo más a la herramienta incluso que ujú, al proceso en sí de poder ir como arreglando eso, porque tampoco es que de un día para el otro, ¿no? Es práctica. Yo siempre les hablo mucho de la práctica y de cómo esto es una cuestión de ser más habilidoso, ¿no? Observar mejor, observarse mejor, es toda una habilidad que uno tiene que ir teniendo. Entonces, ujú, ahí yo veo como en resumidas cuentas algo muy puntual que se repite, ¿no? En los casos. Es difícil. Y ujú. también en los comentarios de los seguidores lo veo mucho de eso. Sí, sí. Sí, disonancia cognitiva, disociación, porque al final no, lo que has explicado es Ujú. o represión, reprimir esos sentimientos hasta no verlos o Exacto. no indagar Ujú. mucho, porque claro, nos duele, ¿no? Nos duele Sí. sentirnos decepcionados, estafados, que luego hablaremos un poco de eso en referencia a Ujú. tu libro, porque al final Sí. es que es una estafa Ujú. total. Ujú. Pero eso duele, ¿no? Porque Sí. hemos sido engañados. Como hay un meme, no sé si allí se dice, hemos sido engañados, pero Sí. bueno, Sí, sí, sí. Sí, sí, hemos sí. sido engañados, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece súper interesante. Yo también añadiría, fíjate, porque además lo de la disonancia me parece Ujú. un punto básico, clave, porque estas relaciones lo que llevan a es a una confusión total, confusión Sí. de quién soy yo, qué lugar ocupo en el mundo, qué lugar Ujú. ocupo para otras personas, porque si no soy tan buena persona o si yo tengo la culpa de todo, claro, es que te hacen un lío mental tan tremendo Sí. que la recuperación es tremendamente un trabajo muy arduo a veces, ¿no? Y Sí. se puede hacer, por supuesto, pero Ujú. tenemos que decir a las personas que es un trabajo, ¿no? Y conlleva Total. pues su Totalmente. tiempo, sus pasos, poco Ujú. a poco, poco a poco. Sí. Em, y yo añadiría eso, perdón, a raíz de todo lo que tú has comentado, el estancamiento, ¿no? Hay un Ajá. estancamiento tan, Ah, lo que tú decías antes, sí. mm, ¿qué es lo que te ancla a tu vida, a la vida real?
a tus objetivos. Ya no hay objetivos, ya no hay proyecto de futuro, ya no hay... Estás Ujú. rumiando todo el tiempo, intentando Sí, determinar pasado, ¿no? exacto, exacto. Y no Sí, puedes avanzar. Es difícil, ¿no? eso. Pero Claro, mucha gente. un poco vinculado quizás a esto, ¿no? De justamente no poder ponerse uno en ese primer lugar y poderle hacer foco, que bueno, también imagínate, ¿no? Con todo este caos emocional y todo el desajuste y agregarle también los casos donde las personas, aparte, bueno, les ha traído problemas a nivel económico, a nivel social, o sea, muchos problemas que vienen a causa también de la presencia de esa persona en su vida, ¿no? Problemas externos, ¿no? Como ya contextuales, pero además todo lo que uno carga, la confusión emocional, que eso no te ayuda, no te deja, no te permite tampoco bajar a tierra. Y es Ujú, difícil, ¿no? Entonces es mm, como volver a hacer ese foco de atención en yo estoy acá, o sea, yo sigo siendo una persona, estoy acá para mí mismo, para mí misma, y tengo valores, tengo cosas y personas que son importantes para mí, y si no, tengo todo este camino por delante, ¿no? Que ellos puedan vislumbrar también ese camino que se abre, ¿no? Que está en el ujú, presente y atrás está esa persona. Y obviamente que no es que el pasado se va, o sea, el pasado es parte de nuestra experiencia, pero estamos en el presente y podemos avanzar, ¿no? Y llegar a ese estado mental también es difícil, entonces, ujú, eh, sí, mm. creo que tiene que ver con eso también. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. Bien, pues el siguiente punto, me gustaría que explorásemos el apoyo social. Según tú, Ujú. ¿cuál es el papel del apoyo social en el proceso de recuperación de las víctimas de abuso narcisista? Sé que ya hemos Ujú. hablado un poco, pero bueno, pues si quieres añadir algo más o- Sí, sí. Bueno, sobre todo en lo que es la teoría del trauma psicológico, ¿no? El apoyo social está ahí como el principal factor que va a ayudar a que la persona vuelva a salir al mundo desde la seguridad, porque es clave, ¿no? Esto de sentirse seguros y sentir que el mundo, no es que el mundo es un lugar seguro, sino que hay lugares seguros. Tengo que aprender a identificar cuáles son los lugares amenazantes, cuáles son esas personas que son amenazantes, ¿no? Porque las hay. O sea, hay personas que te van a hacer daño y vos tenés que cuidarte de eso, ¿no? Entonces, este aprendizaje de están las personalidades narcisistas, están las personalidades psicopáticas, hay relaciones que son tóxicas, hay gente que no está disponible emocionalmente, ¿no? Es un aprendizaje teórico y también un poco vivencial desde la experiencia de uno, de que hay personas que no son seguras, ¿no? Si hay personas por ahí que cuesta un poco hablar no de amenaza, es una persona es una amenaza, pero sí, porque todo el daño que causan, bueno, evidentemente sí es una amenaza. Entonces, hay que Mm, aprender a seleccionar y es eso, ¿no? Como aprender a identificar ese lugar seguro, aprender a identificar las personas que son seguras y conectar también internamente con ese lugar seguro. Esto ujú, también tiene mucho que ver con las terapias más somáticas. Se enseña ujú, mucho, bueno, si a la gente por ahí le interesa, dentro de lo que es la teoría polivagal, cómo ujú, identificar los estímulos y cómo identificar nuestras propias reacciones a los estímulos que ujú, son amenazantes, a los estímulos que son seguros y a los que son más bien ambiguos, ¿no? Entonces, es ujú, como tratar de identificar esa parte porque es lo que nosotros tenemos, o sea, cómo reacciona mi cuerpo cuando yo estoy frente a una amenaza y saber identificar eso y cuando estoy frente a un estímulo seguro. Que aunque las ujú, personas tengan tantos estímulos amenazantes hoy en día, tienen que practicar ese foco de atención, que bueno, la conciencia plena también ayuda mucho a eso, para identificar, a ver, en qué punto, en qué momento del día, con qué persona, eh, con una voz puede ser, ¿no? Un estímulo, algo. Veo una ujú, imagen de un paisaje o voy, no sé, al bosque y entonces huelo toda la naturaleza y eso es un estímulo que a mí me hace sentir segura. Listo, ahí está, ¿no? Y empezar a ujú, practicar eso y bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Después para cuando contactes con otra persona, que puedas también identificar, ¿no? A ver cómo me hace sentir. Entonces, es como eso, ¿no? Esa práctica primero y después ir identificando en qué grupos sociales, porque por ahí hay, no sé, lugares donde te van a ofrecer un grupo de apoyo y después entras a ese grupo de apoyo y
hay gente que no actúa correctamente, hay gente que quizás repite conductas problemáticas, hay personas que son Sabotean narcisistas el y están ahí. grupo, sí, por lo que sea. Sí, sí. Claro, entonces uno dice, uy, voy a ir a un grupo de recuperación y entras a un grupo que no es seguro, ¿no? Y a Ujú, veces la confusión está en, mentalmente yo pienso, este es un grupo de recuperación supuestamente, pero yo no me estoy sintiendo bien. Por eso yo siempre voy a cómo te sentís vos, ¿no? ¿Qué es lo ujú, que estás sintiendo vos al contacto con esas personas, ¿no? ujú, Entonces, creo que es eso, pero sí, el contacto social seguro es muy importante. La validación, cuando nosotros recibimos a los pacientes, bueno, lo primero, ¿no? No juzgarlos, escucharlos, eso ya les ayuda muchísimo. Para algunos es todo lo que han querido siempre y bueno, es el primer paso también, ¿no? Entonces, ujú, sí, y ya empieza a acomodar algo en la cabeza, ¿no? ujú, Y a también elaborar la persona. Ujú. ujú. Sí. Es súper interesante, ¿no? Lo que has dicho, porque con esa observación de cómo nos hace sentir tal estímulo, tal otro, centrarnos en Ujú. nosotros, poner el foco más en nosotros, no tanto en los demás, no tanto en lo que nos dicen, no, en cómo nos sentimos. Ujú. Em, Evidentemente, no siempre estaremos acertados, Ujú. Exactamente. pero sí que después de una relación abusiva, es importante trabajar la validación y la validación en uno mismo, porque es que Eso. no las, Mm. no, destruyen esa validación, ¿no? Destruyen Ujú. no, estoy viendo que el cielo es azul y es azul, no, no. Pero la otra Ujú. persona me dice que es lila y yo tengo que creer a la otra persona. En Exacto, fin, la confianza. la confianza en uno mismo, exacto, la confianza en Eso. uno mismo. Y Ujú. que ese primer lugar seguro seamos nosotros mismos, ¿no? Seamos capaces Ujú. de decir, bueno, mm, la otra persona me está diciendo A, pero yo puedo pensar B y está bien que yo piense B y si me siento Ujú. bien pensando B, pues me retiro. Sobre todo cuando han pasado por situaciones así, ¿no? Estamos hablando de personas cuando han pasado relaciones abusivas y Sí, que es algo traumático, es algo sí. traumático. Y empezar Ujú. por la validación hacia uno mismo, buscar esa validación en los demás, en personas de confianza. No tienen por qué Ujú. estar de acuerdo al 100%, pero por lo menos que no Ujú. nos invaliden, que no nos hagan sentir, pues eso, que estamos locos, ¿no? Porque esto es uno de los Sí, problemas que mucha gente encuentra, ¿no? Cuando busca ese apoyo social, hay muchas personas que, bueno, no pues lo es que el encuentran. abuso está también, el abuso psicológico, precisamente, está tan extendido y tan normalizado que te empiezan a Ujú. decir, bueno, pero todo el mundo actúa así, o bueno, pero eso no es nada. O Claro, claro. Ujú. ahí ya Y el muy apoyo social, invalidante. claro, claro, muy Sí. invalidante. Entonces, el apoyo social es muy importante. Si es que yo siempre lo digo y sé que tú también, mucha gente, porque Ujú. como tú dices, cuando ha habido un trauma, forma parte de esa escalada hacia la recuperación, ¿no? Sí, Y el sí, sí, encontrar sí. validación en otros, que nos reconozcan que lo que hemos vivido ha sido real y no nos lo estamos inventando, no estamos locos, Ujú. ni nada por el estilo, ¿no? Pues nada, Exacto. me parece súper importante lo que dices. Mm, Sí, muy importante. Muy importante también lo que estás diciendo. Exacto. ujú, Mm. ujú. Bien, pues siguiendo con el siguiente punto, según tu experiencia, ahora hablando de terapia y tratamiento, ¿qué enfoques Ujú. terapéuticos o tratamientos son eficaces para ayudar a las personas a recuperarse del abuso narcisista? ¿O depende de cada caso? Ujú. Em, sí, depende un poco de cada caso, pero por ahí hay algunos abordajes, vamos a decir, que son quizás los más adecuados, ¿no? En principio, el que yo uso, más que nada tiene que ver con conductismo radical y terapias de tercera generación, todas las que son contextualistas. Por eso Ujú, probablemente hayas escuchado mucho de valores, de acciones valiosas, de conductas problema, ¿no? Justamente porque, ujú, bueno, he abrazado bastante desde ahí, porque me parece muy importante directamente para trabajar con las personas en esto de poder ponerse en primer lugar, sin tampoco invalidar todo lo que han vivido, ¿no? Porque justamente ujú, necesitamos entender nuestra experiencia del pasado, ¿no?
Ujú, tampoco hay una necesidad de ahondar, y esto es lo que me gusta de este tipo de corrientes, ¿no? De ahondar en profundidad y como yo le digo, como revolver la basura, ¿no? De los ujú, traumas y qué pasó y qué te hicieron y con detalles, porque eso ujú, tampoco, eso incluso puede tener como un efecto retraumatizante y muchas ujú, veces es más que nada como puede generar como cierto morbo, ¿no? Que no es bueno, ujú, no es bueno tampoco ahondar tanto en eso y girar en torno a eso, sin antes por ahí hacer otro tipo de procesos, ¿no? Justamente de, bueno, a ver, quiero que me cuentes qué sentís al hablar de eso, qué emociones tenés cuando estás hablando de eso, qué estás sintiendo ahora mismo. Eh, ujú, o quizás evocar algo del pasado, bueno, ¿qué sentiste en ese momento vos, no? ujú, Porque eso ayuda a la persona a guiar su atención justamente a mí mismo, a mí misma. Porque si no estás ujú, en la escena, en la otra persona, pero sobre todo en la escena afuera de vos. Y la persona ujú, necesita sí o sí volver a sí mismo. Y ese es el proceso que es difícil por ahí, ¿no? ujú, Entonces, a mí me gustan mucho ese tipo de terapias. También tengo formación en terapias de trauma directamente. Sobre todo me gusta polivagal porque te ayuda justamente, es como una herramienta. No es ujú, solamente una forma de conceptualizar teóricamente cómo es que uno reacciona a los estímulos del mundo y al contacto con el otro, sino también cómo uno responde y es un mapa directamente para uno mismo, o sea, es como tu mapa personal para entenderte mejor, ¿no? Después hay terapias bottom-up también muy importantes como el MDR, yo lo veo ujú, más que nada como una herramienta cuando la persona tiene tanta desregulación y sobre todo cuando hay ciertas escenas directamente traumáticas, eventos puntuales traumáticos, entonces quizás abordarlos desde el MDR para desarmarlos por ahí también me parece muy, muy bueno, muy positivo. ujú, Pero creo que va más que nada por eso y bueno, la elaboración también es un proceso eh, que se va dando de a poco, ¿no? Obviamente no hay que empujar a la persona a hablar de lo que no quiere hablar, la persona, cada uno tiene sus tiempos también, ¿no? Creo que ujú, sí, en principio es muy importante dar un espacio de catarsis, ¿no? Que la ujú, validación también tiene eso, como te da el espacio de catarsis, pero muchas veces hay corrientes puntuales que por ahí se quedan solamente en eso, ¿no? Como en la catarsis. La persona llega y habla de lo que viene a su mente o de los recuerdos, y obviamente si vienen con toda esta experiencia van a hablar del narcisista, del psicópata, de todo lo que les hizo, y empiezan a rumiar, no ese es el problema, o sea, va a haber una primera etapa en la cual sí, van a contar su experiencia para que el psicólogo sepa, pero la siguiente etapa es la activación, ¿no? O sea, uno va a hacer un feedback y en el feedback es importante validar, es decir, tiene sentido que ujú, te haya pasado eso, también sería importante que el psicólogo supiera de abuso narcisista o de relaciones abusivas y, mira, esta persona es abusiva por esto y por esto, entonces ubicar un poco más al paciente y el ujú, siguiente paso es activarlo. No es que en la siguiente sesión tampoco, ¿no? Pero tiene que haber como un horizonte de, bueno, en algún momento, cuando el psicólogo lo considere, ¿no? Que ahí está la expertise de cada uno, bueno, empezar ujú, a activar a la persona a que pueda empezar a trabajar justamente en toda la sintomatología, en la elaboración, en la reconstrucción de los hechos, por decirlo de alguna forma, que es toda la narrativa de la sí, sí. persona, y finalmente, que reconstruya su narrativa personal desde un empoderamiento personal. Eso me parece que es Ujú, como el paso final, ¿no? ujú, Y bueno, y una vez que logre eso, yo creo que ya la persona está más preparada para trabajar en herramientas que le ayuden a salir al mundo, digamos, ¿no? Sería ujú, eso. Entonces me enredé un poco porque estuve como pensando, porque también esto es como casi un Frankenstein, porque claro, no hay como no sé, una escuela donde te enseñen justamente cómo trabajar con este tipo de casos. Casi que uno tiene que ir estudiando de todos lados y armando algo que le sea útil a la persona. Y yo he notado que eso da buenos resultados, digamos, ¿no? Así que sí. ujú. Me ha parecido muy interesante cómo abordas el tema, ¿no? Porque es Ujú. tratamiento postraumático puro y duro.
sea, Mm, la ujú, reelaboración del trauma sí. desde un punto de vista empoderante, como tú has dicho. O sea, haciendo entender a la persona que tal vez hizo lo mejor que pudo en ese momento, que Ujú, no podía hacerlo, no pudo hacerlo mejor, vamos a poner mm, muchas comillas aquí, sí. porque no tenía ni la información, ni las herramientas, ni sabía nada de esto, en fin. Y también me ha parecido interesante el espacio ese primero, ¿no? Que das de catarsis, de Mm, acogimiento, para que la ujú, persona pueda desahogarse. Para sí. las personas que no entiendan el concepto de catarsis, ¿puedes explicarlo así brevemente? Sí, no, básicamente yo lo veo como el momento de sacar todo para afuera, ¿no? A través de la conversación o del habla, pero en realidad no es, casi que no es conversación, sino que la persona está ahí y está hablando, hablando de todo lo que le ha pasado, de lo que ha sentido, y bueno, generalmente es muy desordenado el discurso en ese momento, ¿no? Eh, Ujú, pero bueno, por ahí lo que tiene la catarsis es que justamente es como una estrategia que uno puede llegar a tener para liberar emociones, también incluso, y para empezar a sacar, y quizás ahí cuando lo exterioriza puede empezar a hacer cierto análisis también, ¿no? Pero no es ujú, la única herramienta, es algo que yo siempre recalco, no es la única ujú, que te va a ayudar a salir. Y muchas, bueno, hay algunas corrientes psicológicas, sobre todo acá en Argentina, que se ujú, promueve mucho solamente esa primera etapa donde hay el habla y por ahí cierta elaboración quizás, pero es que con otras herramientas, sin otras herramientas, perdón, es más difícil como lograr una elaboración concretamente. Y por eso también entiendo. veo que hay mucha gente descontenta con las terapias, ¿no? Entonces creo que Ujú, tiene que ver con eso también. Ujú. ujú. Claro, porque las terapias que tú mencionas tal vez sean las psicoanalíticas, ¿no? El psicoanálisis Claro. hace mucho Ujú, hincapié en esto, ¿no? En simplemente ujú. hablar, hablar y el soltar las emociones, liberar esa carga emocional, pero no hay una elaboración, no hay un pone todo en orden o darle un Claro. significado. Ujú. Es No, y simplemente además, tienes que llegar tú a la sí, conclusión, tú solo. exactamente, exacto. Sí. Pero además porque no hay una parte de activación. Activación que Ujú, es ya un trabajo mutuo, digamos, de acomodar y de ordenar y también de hacer cosas para ir generando cambios, porque también nosotros funcionamos así. Si nosotros no ujú, vemos en nuestra vida cotidiana, porque no tiene que ser, bueno, el espacio de terapia y después mi vida, o sea, todo tiene que estar entrelazado. Entonces, si yo en mi vida cotidiana no veo un cambio de algo, o no puedo aplicar ninguna herramienta, porque al final nosotros estamos ahí como para hacer el trabajo probablemente que no han hecho otras personas. Y ese es el tema. ujú, Que desde niños ujú, no nos han enseñado a cómo relacionarnos con el otro, cómo vincularnos con nosotros mismos. Y sobre todo se podría ujú, reducir a esas dos. ¿Cómo me relaciono con ujú, el otro y cómo me relaciono conmigo misma? Entonces, ujú, nosotros estamos ahí, tenemos que dar herramientas. Y ese es el tema. Dar las ujú, herramientas y saber cuáles, en qué momento, y que la persona vaya ujú, también practicando, porque si no ujú. está esa parte, muy difícilmente avance. Y también lo veo mucho esto en personas que por ahí dicen, bueno, estoy hace muchos años, ¿no? En terapia y capaz siguen en la misma, ¿no? Siguen repitiendo los mismos patrones de conducta o tienen las mismas creencias arraigadas que le limitan avanzar o hacer lo que quieren hacer. Entonces, hay algo ahí que no está funcionando, ¿no? Y yo creo, o sea, es una opinión personal, profesional mía, pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que falta Ujú, justamente una parte de activación que muchas veces va de la mano, es como que no es una primera etapa y una segunda etapa, sino que uno tiene que usar ambas herramientas, validar a la ujú, persona y a la vez también ayudarle a que active. ujú. Ujú. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y es lo que tú has Sí. dicho, tiene que funcionar como un engranaje con la vida real, si no, Ujú. de nada sirve, ¿no? Ir a terapia X horas a la Claro. semana. Sí, Ujú. no tiene Exacto, sentido. tal Ujú. cual. Sí, sí. Bien, pues siguiendo con la entrevista, ¿qué consejos o estrategias sugerirías para que las personas que han experimentado abuso narcisista se cuiden y se empoderen durante su proceso de recuperación? Ujú. Para que se cuiden, digamos, a nivel autoayuda, decís, ¿no? Por Sí, o ahí. sea, consejos generales, Ajá. evidentemente. Bien, Cada caso va a entendido. ser único, ¿no? Sí, obvio, obvio. Bueno, en principio, siempre estar en contacto con información que
que tenga como un poco de psicoeducación y un poco también de herramientas para salir, para ir saliendo de a poco, ¿no? Siento que en ese punto por ahí hay algunos contenidos que pueden fomentar todo el problema, ¿no? Como que pueden fomentar justamente todas esas emociones que a veces es difícil elaborarlas también, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con el enojo, uno tiene que aprender a gestionar ese enojo. Yo siempre les digo a las personas, enójense con esa persona abusiva, con lo que les pasó, pero sean conscientes de que cuando lo están haciendo, primero que sea en un contexto adecuado, que sea seguro, que sea de una manera que sea segura, pero que sea consciente que lo están haciendo ahí como una forma de quitarse de encima por ahí toda esa tensión, ¿no? Para que Ujú, después puedan hacer otras cosas, ¿no? Para que ustedes después ujú, puedan seguir su día, digamos, ¿no? Porque no es que hacen eso y ya está, el enojo ya se fue, sino que al otro día capaz puede volver, se puede volver como un ujú, recuerdo o que me quedé pensando en tal cosa que me hizo, entonces me vuelvo a enojar, por ejemplo. Entonces, es como ir no solamente informándonos acerca de todo lo que tiene que ver con abuso narcisista, con sobre todo psicópatas y narcisistas, que bueno, en ese punto, porque es como el contexto general, abuso narcisista, pero después tenés como un pequeño nicho que es narcisista y psicópata, ¿no? Y toda la información que tiene que ver con eso. Y ahí ujú, encuentro que hay por ahí cierta información que puede confundir más a la gente. Entonces, ujú, bueno, nosotros por un lado tratar siempre de dar la información más concreta, más real posible y que sobre todo le ayude a las personas y la gente también ser muy cuidadosa con a quién decide escuchar o qué tipo de información, ¿no? Que bueno, ahí es muy difícil porque igual, bueno, uno no sé, yo soy psicólogo, vos sos psicólogo, pero no sé, la gente no es psicólogo, entonces, no sé, ujú. no es como que Claro, no van a sabe filtrar. diferenciar, Sí. claro, claro. Claro, es más difícil, es difícil, ¿no? Pero eso, como ir seleccionando, ¿no? Yo también Ujú, al principio creía que todo valía y literalmente consumía cualquier información acerca del tema. El tema también es muy, no emocionante, sino como que llama mucho la atención, entonces gusta mucho, ¿no? Como uno investiga y se mete mucho ujú. en el tema y está buenísimo, pero es importante entender eso, ¿no? Que por ahí hay personas dando una información que no está buena, ¿no? Que no es Sí, correcta, que es confusa. ¿Mm? Sí. totalmente, o sea, totalmente, Belén. Yo hace poco hice una entrevista a Omar Rueda y hablábamos de Ajá. eso, ¿no? Del contenido tan Sí. amarillista que se ha creado Ujú, últimamente, que ujú. parece, Sí, yo qué sé, que estemos leyendo una revista de estas de no sé, eh, pues eso, sí. de chismes, no sé, Ujú, cada uno es lo que ujú. tú dices, cada uno hace el contenido y decide escuchar el contenido que quiera, ¿no? Pero creo que hay que buscar cierta responsabilidad y exigir cierta responsabilidad a los que Ujú, hablamos de esto ujú. en redes, ¿no? Porque es que al final es algo que despierta muchas emociones, pero Sí. no todas las emociones van a ser positivas e incluso Ujú. te van a o revictimizar a ti o engancharte todavía más a ese proceso y para no salir de ahí nunca, no sé, yo Ujú. no, Claro, mm, eso también. Sí. o- No, perdón que dime, te interrumpa, pasa que me voy a olvidar de esta, sí, sí, que es muy importante, que por ahí, obviamente, hay distintos niveles de conciencia, ¿no? Entonces, uno puede estar en un nivel de conciencia yo estoy todavía implicada en algún punto en esto que me pasó, ¿no? Y que es eso, hay que irlo elaborando, ¿no? O sea, no es cuestión tampoco de, bueno, listo, ya está, sino que hay que irlo claro. elaborando, pero hay personas que por ahí, desde su experiencia, ¿no? O sea, no son psicólogos o no son profesionales de la salud, sino que son personas que han tenido una experiencia y por ahí se ponen y hablan del tema, lo cual está bueno porque han democratizado un poco más esto de tener un Ujú, espacio y tener una audiencia, está buenísimo, ujú, pero muchas veces pueden como hacer que las personas contacten justamente con el trauma nuevamente o con todas las conductas problemáticas nuevamente y con una sensación de que no hay salida. Ese es el sí. problema también, ¿no? Con una sensación de no se puede. Porque cuando Ujú, uno está todavía implicado de alguna forma emocionalmente, sobre todo en las primeras etapas, se siente así. O sea, es como bastante... y bueno, vas a sentir esa persona quizás como que todavía no ha superado, ¿no? Pero no ujú, como una chicana, como, uy, todavía no superaste, sino que
todavía no lo has podido superar y es muy importante que trabajes en eso, ¿no? Porque Ujú. al hablarle a otras personas, porque ahí está la responsabilidad, porque no es lo mismo yo en mi casa, haciendo mi vida, y otra cosa es cuando vos te pones al frente de una audiencia, ¿no? Ahí ya es Claro. otra cosa. Entonces sí es Ujú. muy, muy importante por ahí no hablar tanto desde el dolor o explicarlo, pero siempre dejando un mensaje de que realmente hay una salida y mostrar el camino, ¿no? Porque muchas veces, bueno, sí se puede salir, pero tampoco estás dando No te, herramientas o no no te estás indico, diciendo sí, no te cómo. indico. Sí, claro, Claro, claro. claro, eso. Sí, Ujú, sí, totalmente, totalmente. Pues sí, estoy exacto. de acuerdo, estoy de acuerdo. Es que el tema de las redes es lo que tú dices, lleva una democratización. Ujú, Todo el mundo, por supuesto, tiene derecho a hablar de lo que quiera y como sí, quiera, sí, pero sí. sí que es verdad que, bueno, pues, ay, perdón, se me ha metido algo en el ojo. Sí, por Pues favor. Vale. Ujú, nada, pero eso, o sea, los profesionales podemos advertir, oye, pues este contenido no es tan recomendable o no lo ujú. hacen desde ninguna responsabilidad, no tienen ninguna responsabilidad, no son profesionales y Claro, claro, tienes que... mm, hay que aprender a distinguir, pero bueno, entiendo que es difícil. Bueno, no todo el mundo ha estudiado psicología y la claro. gente quiere saber y saber informarse. Es lógico y es normal. Hay un hambre de conocimiento y la gente busca e investiga, y lo cual es muy bueno, ¿no? Porque es una herramienta buenísima esto de estudiar, de investigar, ¿no? De educarse. O sea, eso es muy Ujú, importante, ¿no? Y ujú, después, aparte del contenido también sobre narcisistas y psicópatas, también está como un poquito más por fuera, pero a la vez está conectado estos contenidos que hablan sobre recuperar al ex o recuperar a esa pareja o si esa persona estará ujú, pensando en uno, ¿no? Que lo he visto mucho, bueno, vos viste que entras a las métricas y ves los videos por ahí que está viendo tu público, ¿no? Y ujú, en un ujú. momento a mí me aparecían muchos videos de tarot, ¿no? Sí, Que no es, sí, yo no tengo nada en contra del tarot, ¿no? Que no es que me moleste nada, de sí, yo a mí me sí. gusta el tarot. Pero claro, eran contenidos donde los títulos eran ¿qué estará pensando? ¿Va a volver? ¿Esa persona piensa en mí? Ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, Ujú, ahí es donde yo veía ese choque directamente con lo que yo estaba diciendo, ¿no? Porque por ahí yo ujú, estaba tratando de que la persona entienda que no, y si vuelve, no le tenés que abrir la puerta, o sea, como un poco eso, pero por otro lado, la persona también estaba, algunos, no, no todos, estaban también consumiendo contenidos que les hacían entrar en esa rumia y en esa ujú, confusión. Entonces, ujú, de hecho, me han llegado ujú, personas a consulta directamente diciéndome, veo tus videos y también veo estos videos y estoy confundida. Y eso pasa. Entonces, también es ujú, importante, ¿no? Y bueno, después contenidos donde se habla de cómo recuperar o qué hacer para que vuelva, ¿no? Bueno, ujú. eso ni hablar, es complicado porque por ahí, bueno, lo harán a un público que, no sé, es otro tipo de relaciones, quizás, ¿no? No relaciones abusivas, pero el tema es que nuestro Claro, público también ve esos videos, ¿no? claro, claro, claro. Sí. Y fíjate que Ujú. hablando del tarot, yo vi tu vídeo cuando hablabas Ajá, de vídeos de tarot y me encantó, sí, creo que te puse un comentario ajá, y, ajá, y es que es eso, o sea, puede confundir mucho, puede que ujú, haya personas que no hayan podido superar una relación, pero que no necesariamente sea una relación abusiva, pero hayan caído en este tipo de contenido y se mm, mezcle con personas que sí que han pasado por una relación abusiva. En fin, es todo un ujú, poco confuso, ¿no? Y claro, evidentemente son vídeos informativos, no sí, sabemos a quién vamos a llegar y por eso siempre pedimos un poco de responsabilidad, nada más, nada más, tanto a claro. los creadores como a los consumidores, ¿no? De contenido. Claro, exacto. Que lo sepan, ¿no? Nosotros por ahí cumplimos con decirle, bueno, esto pasa, estas son las consecuencias, y después la persona obviamente decide, ¿no? Pero sí, es Ujú, muy importante, ¿no? Porque ahí es donde la gente empieza como a rumiar demasiado sobre el tema o siente ese estancamiento porque no ubica a esta persona en algún lugar concretamente y a eso no le no permite tampoco. elabora, claro. Claro, y no toma una decisión tampoco de bueno, Ujú, si vuelve, y este es clave, ¿no? Porque también la decisión es mental. Si vuelve, no lo voy a recibir, no la voy a recibir, no le voy a responder. Muchas veces, bueno, hice contacto cero o esa persona se alejó, pero después, si volviese esa persona, capaz vos no estás todavía con los pies sobre la tierra de decir no.
no le voy a Ujú. dejar entrar de vuelta a mi vida. A veces están como, bueno, si vuelve, sí. O no saben, ¿no? Están como que algo, una entidad externa les domina su vida. ¿Mm? Claro, exacto, exacto. O sea, yo me dejo llevar en base a las situaciones que pasen. Yo no tomo ningún Claro. control, es lo que hablábamos antes, ¿no? El control sobre nuestras propias vidas. Ujú. Y, y lo que tú dices, este tipo de información, pues puede estar muy bien para quien quiera consumirla, pero sí que es verdad que puede confundir, ¿no? Y Sí, puede caer en manos de personas que estén en pleno proceso de recuperación de una relación realmente ujú, abusiva y puede ujú. confundir totalmente, ¿no? A la persona. Exacto, exacto. Ujú. Eso. Así que Pues sí, sí, yo creo estoy. que principalmente eso, ¿no? Como que la gente sepa que tiene que seleccionar muy bien a quién va a escuchar. Eso. Ujú, ujú, muy buen consejo. Sí. Pues nada, hablando ahora de opiniones, vamos a Ajá. pasar, si te parece, a tu opinión, tus opiniones más personales y a tu libro. Dale, dale, dale. Ujú, Bueno, Belén ha escrito, seguro que todos lo sabéis, un libro que se llama Estafa Emocional. ujú. Tiene otro, el título es más largo, ¿no? Creo, Sí, el subtítulo, pero el subtítulo. básicamente es sobre relaciones con personas narcisistas y psicópatas, cuáles son las consecuencias y cómo empezar a sanar, digamos. Sí. Ujú. A mí me gustó muchas cosas de tu libro y bueno, vamos a hablar un poco si quieres. Ujú. Dale. Em, bueno, en primer lugar, en tu libro y en tus vídeos sueles hacer una diferenciación muy interesante que yo muchas veces he Ujú. cogido prestado, siempre referenciándote, porque me parece muy, muy interesante, muy Ajá. chula, ¿no? La reflexión, que es la diferenciación sobre relaciones tóxicas y Ujú. abusivas. Sí. ¿Quieres hablar un poco sobre eso? Sí, vos fíjate que esa diferencia a mí me ayudó mucho a ubicarme también de cómo comenzar un proceso de recuperación y también qué herramientas utilizar con cada tipo de paciente, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien venga con quizás muchas conductas problemáticas y problemas de conflicto con otras personas, ¿no? Que ahí es donde se configura quizás una relación tóxica, que es cuando uno también, por decirlo así, está aportando su parte de toxicidad al asunto, que es algo muy Ujú, común, porque los seres ujú, humanos no somos perfectos, tenemos nuestros errores, hemos tenido aprendizajes que son disfuncionales, entonces pasa. O sea, ujú, directamente muchos hemos tenido también relaciones tóxicas y es importante también ujú. poder verlo de esa manera para entender, bueno, cuál fue mi parte ahí, ¿no? Que es lo que por ahí algunas personas dicen, ah, bueno, relación con un narcisista o con un psicópata, y te hablan en estos términos, ¿no? Como ver cuál es tu parte, que ahí es donde triguea a la persona y hace sentir como, ¿cómo? Porque la persona ha Ujú, estado básicamente en una jaula, ¿no? O sea, no es lo mismo, que ahí es ujú, donde hablamos ya de relaciones abusivas, que es ujú, cuando hay una de las partes que está ejerciendo un poder y un control sobre el otro, adrede, a propósito, digamos, y pone en marcha ciertas estrategias para hacerlo. ¿Mm? O sea, ujú, sus objetivos están puestos en eso, ¿no? Que suena muy extraño esto y suena como muy dramático, pero es que es lo que ocurre, o sea, son las dinámicas de poder directamente, ¿no? ujú, Y a mí se me ocurrió por ahí directamente hacer esa diferencia, porque bueno, acá en Argentina, en España creo que también, por ahí de lo que se habla es de violencia de género, ¿no? ujú, Entonces, ujú, se habla de esto de cómo las mujeres viven relaciones abusivas con otros hombres y todo lo que tenga que ver con eso está enmarcado en violencia de género y yo empecé estudiando obviamente por ahí, o sea, empecé desde ujú, ahí y ahí empecé a notar la diferencia, ¿no? Como, claro, no es una relación tóxica porque hay una persona que está ejerciendo ese poder, ¿no? Y que la causa de los problemas de la otra persona suele ser la persona abusiva, ¿no? Que no es lo ujú, mismo en la relación tóxica, que es como que se van configurando por ambas partes, ¿no? ujú, Entonces, ujú, además relaciones tóxicas es algo muy común. También es como un término muy popular, yo lo uso porque la gente lo conoce como tal así, pero hasta incluso la ujú, palabra tóxica a veces puede ser como un poco de rechazo, porque bueno, tóxico, ¿por qué ujú, tóxico? ¿No? O sea, ujú, todas las personas tenemos problemas, pero es más que nada ujú, para que la persona se ubique, ¿no? Para que tengan una clasificación más ujú, concreta. Y ujú, también para los profesionales, para que entiendan que, bueno, no es lo mismo, ¿no? Aunque
sí ambas relaciones pueden desembocar en las mismas consecuencias a nivel psicoemocional. O sea, la persona puede Ujú, terminar con bastantes problemas psicológicos, emocionales, complejos a raíz de esas relaciones, ¿no? ujú, En la relación tóxica por ahí porque vienen acumulando otras relaciones tóxicas, relaciones con las familias que también han sido tóxicas. Y en la relación abusiva generalmente es por la relación en sí, ya hay bastante que trabajar con eso, pero después encima tenés las anteriores también, ¿no? U otras relaciones ujú, tóxicas u otras relaciones abusivas. Así que sí, ujú. eso, más que nada por eso lo armé Es a la que terminología como, sí. me encanta hablar de este tema contigo porque esa era una pregunta que quería hacerte desde que lo escuché, porque es Ujú, que me parece tremendamente clarificador, ¿no? ujú, Porque precisamente una de las críticas que se hace a este tema es que, bueno, todos hacemos cosas, sí, y eso a lo mejor lo tendríamos que encuadrar dentro de una relación tóxica, pero es claro, que realmente claro. existen relaciones abusivas donde hay un claro abusador y una clara Ujú, víctima. ujú, Ciertamente, en el tema del abuso psicológico, al ser invisible, porque realmente lo ujú. es muy complicado establecer, ¿no? Sí. Y es verdad que hay alternancias y que uno puede aportar su Ujú, toxicidad, digamos, porque nadie es claro. perfecto, evidentemente. Ujú, Pero es cierto que hay relaciones que llegan a tales extremos que son abusivas, tal cual el uso de la palabra, ujú, ¿no? Lo dice. Entonces me ujú. parece una referencia muy clara, muy ilustradora de cómo puede llegar a ser esa diferenciación Sí. y de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? Ujú, Porque, porque hay relaciones que es que eh, nos ponemos a analizar desde el principio y vemos que ha habido un claro intento por la otra ujú, persona por controlar y dominar a esa persona, por, bueno, una serie de cosas que ujú, puede darse en una relación tóxica, pero no es ni tan extremo y además no, ujú. evidentemente existe la participación de la otra persona. En una relación Claro, abusiva hay una dominación y una sumisión mucho mayor, mucho más clara ujú. y me pareció tremendo cuando lo escuché en uno de tus Sí, vídeos, eh, esa diferenciación, ¿no? Me pareció muy buena, muy buena. sí, y Y por eso eso, sí, teniendo de sí, aquí quería perdón. comentarlo, te digo, no puedo dejarla pasar la oportunidad. Sí, no, por supuesto. Y además, fíjate que en términos de cantidad, ¿no? ¿Cómo se dice? Como de este juegos de poder, ¿no? De Ujú, intentar controlar. Obviamente que en relaciones tóxicas puede haber este juego también de a ver quién tiene más control sobre el otro, qué sé yo, pero es distinto, es como que la cantidad en cómo se van dando esas dinámicas es mucho menor probablemente, seguramente, que en una relación abusiva donde una persona directamente ya entra queriendo ejercer ese poder y que ya, digamos que su forma de interactuar con el otro se basa en eso. Entonces, ujú, directamente ya tiene práctica, ¿no? Y la otra persona puede entrar también en esa dinámica un poco, pero nunca le va a llegar a los talones, digamos, a alguien que está ya acostumbrado. Igualmente no es para competir, obviamente, por eso, ¿no? Pero uno puede terminar cayendo por ahí en esos juegos, ¿no? De, bueno, a ver, yo no le respondo, por ejemplo, la típica, ¿no? Si ujú, no me responde, entonces yo no respondo y retraso un poco la respuesta, o yo le hago lo mismo que me hace él o ella. ujú, Uno puede caer en esas conductas problemáticas también, ¿no? Ujú. ujú. Claro, claro. Em, por eso, nuevamente, me parece muy interesante la diferenciación que haces y muy Ujú. ilustradora. Yo creo que clarifica mucho, sobre todo a la gente que busca este tipo de información, porque, claro, luego se encuentran con, bueno, todos hacemos cosas. Sí, evidentemente, nadie Claro, es perfecto y claro. no estamos diciendo que la víctima Ujú. tenga que ser un santo o una santa, porque precisamente nadie es así. Entonces no habrían Ujú. víctimas. Claro. Pero este tipo de situaciones existen, este tipo de relaciones existen y hay que Ujú. alzarle un poco la voz, ¿no? Y decirlo, ¿no? Sí, Y ya está, exacto. ¿no? Yo creo que... mm. Sí, muy, muy Eh, importante, sí, sí. Muy importante decirlo y hacer la diferencia. Aunque por ahí hay algunas personas que incluso no le termina de quedar muy claro, pero creo que tiene que ver también con esto de que no siempre va a ser todo blanco, todo negro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que es solamente una forma de
poder explicar los fenómenos del mundo, ¿no? No es que esto es una cosa cerrada, una Claro, relación, claro. claro, o sea, puede tener algunas cualidades la relación abusiva de la relación tóxica porque la persona después analiza y dice, pero yo también hice esto, lo otro. Pero bueno, de todas maneras, por eso yo siempre digo, igual desemboca probablemente en muchas consecuencias negativas que muchas veces se repiten, ¿no? Son las mismas, como falta de Claro. identidad, no sé quién soy yo, no sé qué, para qué estoy acá, no sé hacia dónde voy, o sea, como eso Y al también, ¿no? final, claro, y al final, si ha sido una relación abusiva o ha sido una relación tóxica, es lo que tú dices. Es que muchas veces desembocan las mismas consecuencias. Entonces, lo que hay que trabajar Ujú. es en esas consecuencias, ¿no? En uno mismo. Y Exacto. si ha habido más participación o menos, bueno, pues eso, evidentemente, esto te puede traer sentimientos de culpa, de vergüenza. Bueno, se puede trabajar y también encuadrar en qué contexto se dieron esas Ujú. conductas. Evidentemente, en psicología no todo es blanco o negro, Claro. no se puede categorizar así, pero Ujú, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Esto nos lleva a la siguiente ujú. pregunta y es, en el libro hablas sobre, y en muchos de tus vídeos, sobre la problematización del mal y como que es Sí. un tabú hablar de él. Ujú. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Quieres ampliar un Bien. poco este? Sí, sí, sí. Mira, fíjate que yo empecé hablando de maldad porque me parecía como la palabra que resumía por ahí todo esto de la mala intención, ¿no? Y Ujú, encontraba quizás algunos problemas en el medio por cuestiones también de cómo la gente ve la palabra maldad y todo este revestimiento por ahí de cosas religiosas o más bien espirituales, que por ahí ujú, hacían que la gente como que no algunos, ¿no? No les gustara mucho que yo usara ese término para hablar de cosas tan serias y tan psicológicas, ¿no? Entonces me pareció muy interesante también llevar el término directamente a lo que es mala intención, porque existe la ujú, intención, o sea, nosotros como seres humanos tenemos intenciones, tenemos la capacidad de llevar nuestro foco de atención a hacer tal o cual cosa, a tener como ese direccionamiento, ¿no? Hacia dónde voy. Entonces, existen los objetivos que dañan a otras personas y existen las personas que tienen esos objetivos, ¿no? Y eso es la mala intención. ujú, Voy a decir una mentira de esta persona para que no le crean y entonces yo logro tal o cual cosa, ¿no? Que es lo más ujú, típico. O sea, y lo vas a ver en muchos ámbitos y eso es mala intención, porque está previamente pensado, no es impulsivo. También ujú, para diferenciarlo también de la impulsividad y cuestiones que por ahí confunden también a la gente respecto a lo que es psicopatía, ¿no? Que es, ujú, tiene impulsos y, o sea, no va tanto por ahí. Yo creo que es más la premeditación. Que de hecho en las leyes en sí, cuando van armando, digamos, las leyes y cuáles son las penas y qué sé yo, también se habla de esto, ¿no? De la de ser alevoso. alevosía y premeditación, Eso, sí. Ujú, eso exactamente. Bueno, ahí en la ley está el antecedente, existe, o sea, es así. Científicamente se ha comprobado que los seres humanos tenemos esas actitudes frente a ujú, la vida, frente a otras personas. No es que todo el mundo, pero eso existe. Entonces, básicamente es, bueno, hay mala intención, hay maldad, es eso, ¿no? Y ahí eso ayuda un poco más a que la gente lo tome más en serio. Y el tema de problematizarlo es dejar de justificar, dejar de buscar razones que hagan que sea como más leve la responsabilidad de quien hace estos actos o la culpa, ¿no? Directamente. Dejar de poner como ciertas excusas que, bueno, pueden ser explicaciones, ¿no? Bueno, una persona puede actuar de esta manera porque, y un montón de razones por las cuales la persona podría hacer eso, pero que eso está mal igual, ¿no? Y ujú, entenderlo así, y entender también que podemos reducirlo, no solamente, por eso no me gusta hablar a mí, ¿no? Puntualmente de trastorno, porque ujú, prefiero hablar de conductas, de personas que ujú, hacen conductas y ujú, que hacen conductas narcisistas, que hacen conductas psicopáticas, y que la conducta tiene que ser juzgada. O sea, en el sentido de eso, ujú, eso está mal. O sea, eso es un juicio, ¿no? Eso que estás ujú. haciendo está mal. Y hay Claro, que hacerlo.
Claro, claro, a eso es que ese es el tema, ¿no? O sea, nosotros somos psicólogos y nos han enseñado a no juzgar, evidentemente, no Ujú, tener juicios de valor y tal. Pero ujú. cuando hablamos de abuso, ¿hasta qué Claro. punto le podemos decir a la otra persona, bueno, es que cada uno actúa de una manera? Mm, Si es abuso, si sabemos que claro, es abuso, no. si sabemos que la luz de gas hace daño, si sabemos que el Ujú, abuso narcisista lleva a estrés postraumático complejo. O sea, ujú, ¿hasta qué punto nos tenemos que distanciar? No, no por juzgar a nadie, porque no somos quién ni nadie para juzgar en el sentido de bueno o malo, pero ujú. si hablamos de abuso y hablamos de consecuencias reales, mm, claro, yo veo ahí un... Entiendo perfectamente las críticas, porque lo entiendo perfectamente, Claro, pero no sí. podemos vivir en un mundo tan posmoderno en el que todo vale, Ajá. no existe lo bueno ni lo malo, todo es líquido. No, es que Claro. al final esas conductas existen, lo que tú decías, la mala intención existe, los objetivos para hacer daño a otra persona existen y personas que Ujú. actúan para conseguir esos objetivos existen. Entonces, Exacto. llámalo como tú quieras, pero claro, Hay que hablarlo. esto es, a mí me parece como matar un poco al mensajero, ¿no? Decir, Ajá. Es que estas personas son psicólogos y hacen juicios de valor. Mm, No, yo, por ejemplo, intento no hablar en términos de bueno o malo, pero evidentemente si hablamos de abuso, claro. Bueno, pero por ahí sirve, ¿no? Tratar de vincularlo con conceptos asociados a lo científico, porque es en realidad eso, ¿no? O sea, dependiendo de la perspectiva que vos le des, pero yo puedo hablar de maldad y así mismo también puedo hablar de mala intención y puedo hablar entonces de conductas y puedo hablar de cuestiones relacionadas a la terapia cognitiva conductual o las corrientes cognitivas conductuales que hablan justamente de cómo hay procesos cognitivos, ¿no? Vinculados al neocórtex, porque esa parte evolutiva es la que hace que nosotros planifiquemos y podamos planificar algo que sea bueno para nosotros y para los demás, o podemos planificar algo que sea bueno para nosotros y malo para los demás también. ujú, Entonces, claro, ahí está el punto también, ¿no? Eso es claro, importante. Ujú. claro. Sí, a ver, yo, evidentemente, yo creo que eres de las pocas personas que hablan claro sobre este tema en español, por lo menos yo creo que no he encontrado a Claro. nadie que hable tan claro. Mm. Y no sé, me gustaría, quiero sacarlo a la luz por eso, porque yo estoy totalmente de acuerdo. También he recibido alguna Claro. crítica y lo Sí. entiendo que hay críticas porque lo entiendo, pero creo que analizar un Sí. poco más a fondo, ¿no? No quedarnos tanto en la superficie. Claro, claro. No, y además porque tiene mucho que ver con lo cultural. Acá en Argentina también se suele justificar mucho la Ujú, mala intención o los actos malos, vamos a decir, ¿no? Siempre hay ujú, como una forma de que el que caiga bien parado, digamos, el que está haciendo esos actos. Se ve a grandes rasgos así en los poderes altos como después en la vida cotidiana. Entonces, hay una cultura de la justificación también, entonces hay que romper un poco con total. eso. Y hay como una tendencia, ¿no? Como que uno impulsivamente, no sé si es por lástima, por como un exceso de compasión quizás, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, vos puedes tener compasión y decir, ah, claro, le pasó esto, lo otro, lo otro, lo otro, pero la conducta en el presente genera un daño. Entonces, no Ujú, podemos no observar eso y porque eso nos va a ayudar a progresar. O sea, si no entendemos eso, ¿cómo vamos a progresar como sociedad? O asimismo, en el caso individual de una persona, ¿cómo vos vas a progresar si no entendés que eso está mal? Quizás vas a repetir patrones si no entendés que eso está mal. Porque vos vas a aprender, por ejemplo, en el caso de personas que han sufrido familias así, ¿no? Si vos no ujú, entendés que eso es incorrecto porque genera un daño a otras personas y porque además también te estás haciendo daño a vos mismo, no vas a ujú. poder cambiar, vas a seguir en la misma. Eso para Claro. mí es importante también, ¿no? Claro, no le estás dando el significado real a la experiencia que tiene. El haber vivido en Ujú. una familia abusiva, por ejemplo, o el haber tenido una pareja abusiva. O sea, no le estamos dando Sí, el significado real que tiene ni las consecuencias reales que ujú. eso implica, ¿no? Porque Exactamente. queremos quedarnos un poco atrás y decir, bueno, es que cada uno es como es, vamos a Ujú. justificar, vamos a minimizar lo que tú dices, ¿no? La cultura de la justificación, por ejemplo. Exacto. O nadie es para juzgar, ¿no? ¿No? Sí, está claro que nadie es quien para juzgar, pero Claro. Claro, ¿cómo no le explicamos juzgamos. entonces a la persona? Claro, El pasado no lo que vamos a esto- juzgar, entendemos, pero claro, la conducta de ahora sí.
eso, ¿no? O Claro, sea, claro, ujú, claro. O cómo explicamos a un paciente que ha pasado por una situación traumática y abusiva, y es traumático porque es abusivo, si no le ajá, decimos que eso es abuso? claro, Porque todo el exactamente. mundo puede, porque todo el Ujú, mundo hace sus cosas. No, yo creo que ujú, siempre lo digo, ¿no? En el abuso psicológico seguimos con una equidistancia totalmente superada en ujú. todo tipo de abusos. En el abuso físico, en el abuso sexual, ya se ha superado hace muchísimo tiempo esa equidistancia y aquí seguimos trayéndola. Seguimos Sí, diciendo, no, no, es que todos sí, tenemos nuestras cosas. Sí, evidentemente, pero eso no quita para que tú no puedas ser víctima de un proceso abusivo. tal Punto. Ya tal está, quiero cual. decir. Claro. Eso, eso, muy bien dicho y yo estoy de acuerdo y opino exactamente igual. Me parece que es eso lo que tenemos. Ese es el tipo de actitud que tenemos que tener, Mm, ¿no? Frente a estos ujú, casos. Sí, sí. claro. Y en tu libro, para quien no lo haya leído, os recomiendo que lo leáis, lo compréis y lo leáis. Gracias. Habla mucho de este punto y lo explica muy bien. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Bueno, bueno, la siguiente pregunta, ya estamos terminando para los que... Pero ¿qué Sí. piensas sobre las personas que minimizan este abuso? Bueno, Ujú. ¿quieres aportar algo? Sí. No, principalmente yo creo que hay algunas personas que lo deben hacer sin darse cuenta, ¿no? Como por ignorancia directamente y justamente porque tienden a justificarse. Hay como ya un hábito a la justificación y a tratar de racionalizarlo todo. Y por otro lado, va a haber personas que están implicadas quizás con esa persona abusiva puntualmente, ¿no? Cuando uno va y cuenta a los familiares o al grupo de amigos o a otras personas que también tienen contacto quizás con esa persona abusiva, y te dicen, no, pero esto, pero lo otro, es porque también a ellos les entra la disonancia cognitiva y les va a costar un poco, ¿no? Como ponerse un lado del otro. Y en algún punto es entendible, y es doloroso, pero es entendible, digamos, porque al final quien vivió toda la experiencia es la persona que está siendo afectada por esa persona abusiva. Entonces, Mm, nadie más que vos mismo o vos misma va a saber lo que viviste, lo que experimentaste, lo que pasaste, salvo que haya testigos, obvio, ¿no? Pero si no, bueno, la realidad es esa, que es difícil también para los terceros como ponerse de un lado. Es la verdad y por ahí eso es como complicado de asumir y de afrontar, ¿no? Pero bueno, después hay otras personas que sí, yo creo que hay como una intención ahí de no sé si porque ellos también tienen este tipo de conductas, porque quieren seguirlas repitiendo y no quieren que nadie las señale, que nadie hable del tema porque les conviene, digamos, de alguna forma. Bueno, es justamente por eso. O sea, es como una simpatización ahí con la parte abusiva y obviamente que van a defender la parte abusiva de alguna forma, ¿no? Pero creo que hay como tres tipologías de personas que pueden llegar a minimizar. Es como el que no sabe y está hablando por ignorancia, el que está implicado de alguna forma con alguna persona de estas, entonces está la disonancia cognitiva también. Y después habrá ujú, personas que tendrán conductas narcisistas, que serán narcisistas, que tendrán conductas psicopáticas y que obviamente que no les gusta que uno señale eso, ¿no? Ujú. sí, o monovoladores, ¿no? También, como has dicho, salen Ajá, beneficiados de algún modo de que tú estés claro, sufriendo eso o que hayas sufrido. Sí. exacto, una ganancia secundaria tienen. Ujú. Es- claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué piensas sobre los profesionales que lo hacen? Bueno, obviamente sacando la segunda tipología, ¿no? Que sería la persona que está implicada, porque no, ellos, o sea, los profesionales no estamos evidentemente implicados con la experiencia del paciente, no tenemos ningún vínculo con el paciente y es un poco extraño, ¿no? Cuando pasa esto de que el profesional se siente un poco como involucrado en la situación al punto que o defiende a la otra parte sin haber estado ahí, ¿no? Me parece que ya directamente es como una falta a la ética grave, ¿no? O sea, Ujú, directamente. O sea, es ujú, algo denunciable, podríamos decir, ¿no? Que no, porque no tenemos por qué, o sea, no hay ningún motivo por el cual uno tenga que estar juzgando. Nosotros no ujú, somos jueces en un ujú, caso donde tenemos que ver cuál es la verdad. Si a mí viene ujú, alguien y se sienta al frente mío y me dice, a mí me pasó esto, 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 yo no tengo por qué decir lo contrario. Yo estoy ahí para ujú, ayudar a la persona a que pueda ujú, lidiar con las consecuencias de eso y que pueda salir adelante, nada más. ujú, No tengo que hablar con nadie extra a esa persona, no, yo hago por lo menos clínica individual, uno a uno, ¿no?
ujú, Entonces, hago consultas de familia ni consultas de pareja porque justamente en estos casos no se debería hacer. No se debería ujú, hacer. O sea, no puedes atender ujú, a dos personas en una terapia de pareja donde hay una relación abusiva. No podés. En una relación tóxica quizás sí, ¿no? Pero en ujú, una relación ujú, abusiva no. Lo mismo con terapias familiares. O sea, ¿cómo haces en esos casos? Es como, no se puede. Entonces, eh, sí, hay mucha ignorancia también. Hay ujú. muchos psicólogos por ahí que por lo que le han enseñado puntualmente o porque se toman todo muy literal, creo yo también, porque Sí. uno en la práctica también va aprendiendo, ¿no? No puedes como repetir justamente todo lo que te dicen o todo lo que leíste, o sea, uno también va elaborando la información y la va aplicando de una forma única, ¿no? Ujú, Entonces, sí, ujú, también hay mucha ignorancia, pero ujú, nada, la ignorancia yo creo que también genera como faltas graves también en la clínica, entonces medio que ignorar algo cuando vos sos profesional es peligroso. O sea, no es lo mismo una persona de a pie, un conocido, un amigo, qué sé yo, que no sepa el tema, se entiende. Pero un ujú, profesional sí tiene que saber. Tiene que saber ujú, cómo actuar, o sea, la actitud que tiene que tener frente a la otra persona desde la ética. Y ujú, creo que hay muchos profesionales faltando a la ética. Ese es el ujú, problema, ¿no? ujú. Ujú. Eso. Sí, a ver, no se me ocurre sin ningún caso en particular, pero Ujú, creo que sí que es verdad que hay profesionales o que minimizan esto, ujú. que por H o por B te dicen cualquier razón que dices, ah, bueno, pues Ah, que sí. no están muy conectados con esto. Entiendo que no todos los psicólogos vamos a saber de todo, que la psicología es un campo muy amplio y entender de todo es imposible. Ujú. Y ya el uso narcisista se está especializando tanto, yo creo también que es una modalidad en sí. Quiero decir, ya Claro, podemos hablar de que es una especialización en sí. No hay especialización oficial, por lo menos aquí no, en España, claro, todavía, claro. pero ya se trataría de una especialización en sí. Entonces, Sí, bueno, sí, tal bueno, cual. yo creo que principalmente por ignorancia y tal vez lo que tú dices, ¿no? Vamos, mi punto de vista, ¿no? Creo que Sí, habrá profesionales que lo hagan desde la ignorancia y de lo que tú dices, de repetir cosas, consignas que han aprendido en la universidad, que no, mm, lo que claro. decíamos antes, la equidistancia, no, pero tú también aportas, sí, sí, Mm, sí, no, volvemos a lo mismo, pero no podemos cuando hablamos de abuso, minimizarlo de esa manera tan sangrante no me parece lo más correcto, ¿no? obvio, ¿no? Además hay tiempos y tiempos para decir las cosas. Obviamente que uno, Ujú, como te decía, ¿no? Hay que activar a la persona ujú, y no en términos de a ver cuál fue tu parte, sino de, bueno, a ver qué quedó de eso y qué podemos hacer para que vos vivas una calidad de vida mejor y más alta, ¿no? claro, Estás diciendo trabajarlo, lo mismo, trabajar, claro, sí, pero aunque con estés otras diciendo lo palabras. mismo, sí, claro, 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 claro. exacto. Trabajar esa parte que te ha llevado, vamos a poner por favor muchas comillas, o que te ha mantenido en esa relación, Ajá. heridas de abandono, Ujú. infancias traumáticas, Sí, relaciones abusivas anteriores, en fin, todo eso, ¿no? exactamente. Eh, ujú. Y Ujú. bueno, en el libro haces un gran análisis sobre el narcisismo y la amistad, cosa que no he visto en ningún otro libro dedicado al tema y la verdad que me sorprendió y me gustó mucho. ¿Te gustaría hablar un poco sobre eso? Ujú. Sí, en realidad es como que lo agregué porque en su momento había escrito un artículo, porque Ujú, yo, bueno, comencé toda la investigación, digamos, respecto al tema, porque mi experiencia puntual que desembocó en que yo descubriera por ahí los términos, tenía que ver en ámbitos de amistad, o sea, era por ujú, eso, ¿no? ujú, Lo cual es como bastante extraño porque la mayoría de la gente es con parejas o con la familia, ¿no? Pero yo me ujú, sentí tan identificada con prácticamente todo, que fue eso lo que me movilizó. Y obviamente después al revisar también otros casos que había tenido con sí parejas y después en familia también, pero digamos que fue ahí, ¿no? Entonces, a partir de eso yo empecé a escribir del tema porque estaba muy implicada, ¿no? En esto de cómo en la amistad también...
para uno es importante, para mí fue y sigue siendo algo muy importante, un vínculo muy importante en mi vida. Y nada, quise agregarlo porque me pareció como, yo estaba implicada directamente en eso, entonces sentía que tenía que hablarlo, ¿no? Si bien no cuento nada personal, prefiero Ujú, siempre no involucrar cuestiones personales directamente porque prefiero hablar de lo teórico, prefiero como que la gente entienda y siento que meter mi vida personal puede como distraer un poco, entonces para una ujú, persona será útil, para otras no tanto, ¿no? Pero sí fue más que nada por eso, ¿no? Y sí siento que los patrones se repiten, nada más que, bueno, como en todo vínculo diferente, la relación o el tipo de conductas que vamos a tener con los amigos son diferentes con una pareja, ¿no? Obviamente, pero está todo el tema de la traición, de la falta de lealtad. eh, bueno, acá se ve mucho más claro los monos voladores, que fue un término que a ujú, mí me impactó mucho también así de entrada, porque dije, uy, esto yo lo viví así, ¿no? Como eh, personas diciendo cosas de mí que no eran, o campaña de llevando y difamación, ¿no? trayendo. Sí, sí. Claro, claro, y realmente tiene un efecto muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en mi caso personal fue en una etapa de adolescencia, adolescencia tardía, Ujú, entonces es una etapa delicada, digamos, ¿no? ujú, Así que ujú. más que nada por eso lo agregué y también porque sentía que no se hablaba quizás tanto, ¿no? De esto de la amistad y del abuso narcisista en la amistad, ¿no? Así que más que nada por eso. Pues te felicito por esa parte del libro, porque la verdad que a mí me sorprendió muchísimo porque lo Ajá. detallas tan bien y no lo había visto así detallado, porque como tú dices, siempre en los libros se ocupan sobre familia o pareja o trabajo, pero Sí, amistad pasa un poco de sí. puntillas, ¿no? Ujú, Y lo exacto. detallas tan bien, tan claro. Fue un pasaje del libro muy ilustrativo y la verdad que me gustó mucho. Y por eso Qué quería traerlo a bueno. colación, porque no lo había visto en otros libros. Y por eso te quería Sí, preguntar sobre sí, ello. y lo tenía en su momento guardado porque yo había empezado antes del canal de YouTube con un blog, entonces yo escribía Ujú, del tema y había hecho ese artículo y lo había dejado guardado, ¿viste? Entonces decidí ponerlo directamente en el libro, era como ujú. una información inédita, entonces decidí Sí, directamente inédito, sí, ponerlo. sí. Sí, sí. Me gustó mucho, te lo vuelvo a decir, sí, sí. Ujú, Em, gracias. Muy bien, pues a ver, vuelvo a recomendar el libro de Belén para los que no lo Ajá, tengáis muchas todavía. gracias. Nada, nada. Y bueno, Ujú, ya estamos llegando al final de la entrevista y quedan dos preguntas solo por hacer. La ujú, primera es, ¿crees que hay mucho por hacer todavía a ujú. nivel de concienciación, de información, de divulgación sobre este tema? Sí, yo creo que hay, pero muchísimo camino por recorrer porque recién estamos empezando a tomar conciencia sobre esto. Entonces, después de tomar conciencia, es como el proceso en sí de recuperación, ¿no? Lo que sigue es, aparte de validar, es poder activar. Entonces, activar es tener las herramientas nosotros como psicólogos para poder ayudar a las personas y poder entregar esas herramientas de la mejor manera posible, que las personas la entiendan y las apliquen también y que finalmente puedan avanzar, ¿no? Y que puedan superar esa experiencia, porque eso es lo que quieren. Las personas quieren superar, quieren vivir una vida digna, una vida con más experiencias positivas que negativas, quieren tener vínculos que sean significativos, que les hagan bien. Ujú, Entonces, aunque suene como obvio, nada, uno tiene que tener claro eso y sí, la verdad que ujú, falta mucho porque, bueno, ya en mi caso personal, yo he tenido que empezar como de cero, ¿no? Con todo lo que yo he ido aprendiendo y armar algo, ¿no? ¿Viste esto que te decía, como un Frankenstein de, bueno, que tenga evidencia de cuáles son las herramientas que tienen evidencia, de cuáles funcionan, para qué casos y empezar a armar algo desde cero y eso es muy difícil, es muy costoso. Nosotros que nos ha tocado por ahí estar ujú, recién como en esta etapa de descubrimiento, estamos ujú, como empezando a hacer todo un trabajo que, bueno, ojalá que los psicólogos que vienen, digamos, ya puedan tener quizás algo elaborado, ¿no? Entregado como de otra ujú, manera y que tengan ujú, más acceso más rápido quizás, ¿no? Pero ujú, sí, en este momento recién estamos como en esa etapa de crear un método, de crear un paso a paso, de crear un plan de tratamiento, ¿no? Y ser bien ujú. específico. Así que sí, queda bastante, bastante.
Ujú. Sí, estoy de acuerdo que queda bastante. Parece que ya sea como, no sé, una información algo repetitiva, pero creo que todavía queda mucho por hacer, mucho que Sí. escribir, mucho que estudiar y mucho por hacer con las personas, ¿no? Ujú. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Exacto. Y bueno, bueno, no, miento, quedan dos preguntas más, perdón, quedaban Ujú. tres. Sí, sí. Em, la penúltima es si quieres recomendarnos algún libro o una peli que te haya gustado y que creas que a la gente le pueda gustar, aunque no esté relacionado con el narcisismo ni con la manipulación. Ay, vos sabés que no me puse a pensar en eso porque te voy a decir la verdad. Yo no soy mucho de leer cosas y de ver cosas que no estén vinculadas a esto. O sea, no a esto Ah, del vale, no, no, narcisismo. pues dilo, dilo, no, no. Sí, sí, sí. O sea, yo tengo como un hiperfoco, digamos, cuando me meto mucho en el tema, bueno, por algo también es como que estoy demasiado metido en esto, ¿no? Es porque me gusta mucho y me cuesta, y estoy trabajando más en eso, ¿no? De empezar a abrir un poco el panorama. Y de hecho, bueno, hace unos días me llegó el libro de una seguidora que, bueno, ella escribe, ¿no? Escribe novelas y me envió su Ujú, novela, lo cual estoy muy ujú, agradecida, ¿no? Y qué bueno, bueno. no tiene que ver, no es un libro sobre psicología, por ejemplo, ¿no? Más que el narcisismo y la psicopatía, sino que de psicología, ¿no? Me gusta meterme mucho en eso. Ujú, Entonces, estoy leyendo el libro de ella, por ejemplo, y bueno, es como difícil para mí por ahí recomendar películas también, porque la verdad es que no soy de ver películas, o sea, si veo películas son infantiles, o sea, son de Disney, son de Pixar, porque ah, muy necesito como de última, si me siento es para desconectar totalmente, ¿no? Aunque después uno encuentra cosas, pero es como otro mundo, ¿no? Entonces, por ahí soy bien. más de ese tipo de películas. Yo sí por ahí recomiendo Inside Out, que es la película sobre las emociones. Esa me gusta Ujú, ujú, mucho porque es como una introducción también a esto de tomar conciencia sobre sí, cómo uno siente y cómo uno recibe los estímulos y cómo los procesa. Me gusta, o sea, es infantil, pero es como una buena introducción, ¿no? Y sí. libros, la verdad es que más que los libros mismos de todo, de psicología en sí, no tengo quizás uno puntualmente. Sí, yo recomiendo por ahí todo lo que tenga que ver con terapia dialéctica conductual, sobre las Ujú, habilidades dentro de ujú, esa terapia, que son las ujú, habilidades para regular emociones, las habilidades para tolerar el malestar, las habilidades de mindfulness, de conciencia plena, habilidades ujú. para vincularnos de una forma más efectiva con los demás. Pero es un libro un poco técnico, digamos, pero bueno, igual hay un manual para consultantes que está muy bueno, ¿no? Nosotros tenemos un taller, de hecho, de eso, y bueno, a la gente Ujú, le gusta mucho, ¿no? Y después sobre terapia de aceptación y compromiso, hay un libro que me gusta mucho que es de un psicólogo, que de hecho lo tengo acá, a ver, y yo con los nombres. Bueno, se llama Croquis, es de Fabián Maero, y ahí habla sobre la terapia de aceptación y compromiso, que justamente es la que yo aplico, y habla mucho de valores, de acciones valiosas, en qué punto estamos nosotros en nuestro proceso, ¿no? Si estamos o más fusionados al pasado o al miedo al futuro y cómo volver al presente, ¿no? Y varias qué herramientas bueno. vinculadas a eso y me encanta. O sea, es de ¿Cómo se psicología, o sea, llama? no es croquis, croquis. Croquis, croquis. Vale, pues Exacto. lo apuntamos para nuestra audiencia que si quiere algún libro aparte del tuyo, bueno, no has recomendado el tuyo, ahora que lo pienso. Yo Claro. recomiendo el suyo Ajá. y bueno, apuntar a esos que nos dice Belén también para seguir aprendiendo, ¿no? Y formándonos. O Sí, simplemente instruyéndonos sobre este tema. sí, ¿Y cómo sí. se llama el libro de la seguidora? ¿Te acuerdas? O por si lo Sí, se quieres recomendar. llama, sí, sí, se llama Los Augurios y es de Ajá. Irene Otero. Ujú. Ah, pues lo apuntamos. Los augurios Sí, de Irene Montero. sí, sí, sí. Otero. Y bueno, la última pregunta, Belén. ¿Hay algún mensaje que te gustaría transmitir a las personas que están luchando para superar una experiencia de abuso narcisista? Así, algo como un mensaje final para Ujú, animarles, para apoyarles. ¿Qué te ujú. gustaría? Bueno,
Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gusta mucho decirle a mis consultantes y bueno, también a los seguidores que una acción comprometida, una acción valiosa que uno haga, ya de por sí te está ayudando a alcanzar esa superación o esa recuperación, ¿no? Y que muchas veces no le damos la importancia a esos pequeños pasos que uno da. Y me parece importante volver a eso, ¿no? Esos pequeños pasos no son en vano, sino que justamente son esto, acciones que son valiosas, que nos están acercando a lo que nosotros queremos, que es, en este caso, así a grandes rasgos, tener una mejor vida, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, cada Ujú. paso es importante, ¿no? Aunque uno hoy no vaya a sentir ese cambio, no vamos a sentir los cambios de un día para el otro, pero las acciones pequeñas también cuentan, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Sí, sí. Qué bueno, Belén. Pues sí, tremendamente importante, ¿no? Ujú. Los caminos se hacen paso a paso y hay que Sí. valorar cada paso del camino, ¿no? Ujú. Porque, como tú dices, algo que podemos hacer hoy, que nos cuesta horrores, que decimos, no sé por qué he dado este paso o no noto nada, a la Ujú. larga puede hacer un gran cambio, ¿no? Marcar una diferencia, ¿no? Exacto, exacto. Así que buenísimo. Pues qué Bueno, mensaje gracias. más estupendo para terminar la entrevista. Y nada, bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias, Belén, por tu tiempo, No, por por favor, gracias. toda tu sabiduría. Sí. Y nada, pues quedamos para más entrevistas, más cosas en común si salen, si surgen en el futuro. Y Ujú, nada, dejad abajo vuestros pensamientos, qué creéis, qué os ha hecho pensar esta entrevista y ujú. si queréis que hagamos más cosas así. Bueno, pues nada, muchas gracias, Belén, y un Gracias abrazo a a todos. vos. Gracias, muchas gracias a vos y a tu comunidad por recibirme. Muy linda la entrevista. Gracias. Gracias.